Are we on? Good evening. Welcome. So it's 5 o'clock. We're going to get started in just a few minutes. Thanks so much for those of you who've joined us here in person. Hello, everybody online through Zoom. We're pleased you're here. Just hold tight. We're going to get started in 3-4 minutes, at 5 minutes after 5. Thanks. Okay, so I'm live. Okay, so we are troubleshooting real time here, if everyone can be patient. So Harrison, assuming you can hear me up there in Zoom world, what we want to do is we want to test using our interpreter that you have online to do relay interpretation here in the room. And we want to test it with Moy. So if you can open up the microphone of the interpreter, we want to do a test real time. So actually, Harrison, can you come off mute and talk to me too? Hi, Sarah. I Hi. just asked Perfect. Lydia to unmute. So she is here on Okay. the line. I put Lydia in the interpretation scenario now, so she's in the Spanish channel. Would you like her in the English channel instead? No, let's leave her in the Spanish channel. So Lydia, we're going to do a real-time test right now. I'm having my colleague Moy say something to you, and then, oh, she would need to be in the main channel to say it in English, correct? Yes, you would need to Yeah, switch to the so let's English pull her channel. into the main room so we can have interpretation in English. Just tell me when you're ready, Harrison. James is taking care of this one for us. Oh, Yeah, cool. Thanks, James. Give me a second here. This is Lydia, the interpreter. Can you hear me in the main room? Yes. Hi, Lydia. And I'm so glad you're with us. It's nice to hear your voice. Thank you. Muchas gracias por estar aquí. Mi nombre es Moisés Rivera, subsecretario de Equidad y Justicia Ambiental para la Agencia de Recursos Naturales de California.
Moy's microphone is currently not coming through the Zoom very loudly at all. It's picking up from your microphone, Sarah. Okay, we'll test again. There we go. Okay, Lydia, Moy is going to say a shorter sentence, and then you're going to do relay interpretation. Go ahead, Moy. Okay. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hello, good afternoon, everybody. Thank you all for being here today. Perfect, it works. Okay. So we are going to go, thank you for doing that test, Lydia. So we're going to go ahead and get started. Good evening. My name is Sarah Rubin. I am the facilitator tonight. I'm with the California Department of Conservation. I'm absolutely thrilled to be here on behalf of the California Natural Resources Agency, CAL FIRE, the Energy Commission, and the PUC. So the very first thing I'm going to say is thank you so much for those of you who have joined us online. We're thrilled you're going to be here. We couldn't be happier to be meeting in person after so much time of not being together in person. For those of you who are here in the room, we have all kinds of refreshments. Wait. Oh, you want her to do relay interpretation for everything? Yes. Okay. Let me slow down. Thank you, Moy. Lydia, Yes, was that too much to summarize? yes. Okay. So I'm gonna. I'm glad we're checking. Okay. I love it. Round two. Oh, it's like, you know, Lydia, we're let me doing open. social media. We're just round twoing. Let me open an interpretation for you, Lydia, now, so you can be in the Spanish channel currently. All right. Thank you so much. No problem. Thanks, Lydia. Good evening. I'm Sarah Rubin with the Department of Conservation. Welcome. Oh, we don't hear her in here. She's in the Spanish channel, and if you were to hear her in there, you would have to select the Spanish channel for the audio on the Zoom see. in the room. You're about to. Okay. Thanks everyone for your patience. So just in case it isn't clear what's going on, is our in-person interpreter didn't show up. So that's why we're troubleshooting real time. So we've got our interpreter online. Our in-person interpreter unfortunately isn't here. So we're going to do some relay interpretation, and we really appreciate your patience. Pardon? One moment. Try it again. All right, Lydia, ready? Lydia, let's see if we can hear you. Good evening. Oh, Yes, and we just put the Spanish. I'm just going to end the interpretation, and then Lydia will speak to the main channel. perfect. Thanks, James. Went to the Spanish channel, so we're good. Okay, good evening. I'm Sarah Rubin. Buenas noches. Yo soy Sarah Rubin. Welcome to Bienvenidos. our SB 905 carbon dioxide pipelines meeting. Bienvenidos a nuestra reunión de SB 905 de tuberías de dióxido de carbono. In a moment, I'm going to go over our agenda and we'll talk about our plan for the evening. En un momento voy a repasar la agenda y vamos a hablar sobre el plan para esta noche. For those in the room, we have refreshments for you and the restrooms are right outside the door to the right. Para los que están aquí en el cuarto, tenemos refrescos y bocadillos y los baños están aquí a la salida de la puerta. Fabulous. Next slide. Próxima pantalla. Perfect. So Lydia, want to go ahead and explain interpretation for those who are online in Spanish? Sarah, Sure. just for a second here, Mhm. this is going to be problematic. You're not, if you're expecting interpretation to happen from the Zoom Oh, into the room as well as to the Zoom,
Mhm. Lydia is going to end up having to remain into the main channel. Yes, we're gonna, So James, we're gonna have to do the whole meeting relay. yes, this is not gonna, this slide is not, Oh, it's no longer relevant. yes, exactly. Thank you. Okay, no problem. Next slide. All right, so we are in the middle of our welcome. Entonces estamos dentro de la bienvenida. In a moment, we'll have a presentation on carbon capture and sequestration basics. En un momento vamos a tener una presentación sobre los conceptos básicos de captura y secuestro de carbono, SB 905 agency requirements, los requisitos de la agencia SB 905 and considerations for a pipeline framework. y las consideraciones para un marco de tubería. And then we'll move into public comment. Y entonces entramos al comentario público. We are going, when we get to public comment, we will alternate between 5 people in the room and 5 people online. Cuando lleguemos al segmento de comentario público, vamos a alternar con las 5 personas que están en el cuarto y las 5 personas que están en línea. So for those of you online, you'll use the raise your hand function in Zoom to let my colleague Harrison know you would like to speak. Y para los que están en línea, van a utilizar la función de levantar su mano para dejarles saber a mi colega Harrison que gustan hablar. And for those here in the room, my colleague Louise has numbers and she can hand them out now for anybody who thinks they would like to speak. Y para los que están aquí presentes, le pueden dar los números aquí a mi colega Luis para dejarles saber que quisieran hacer un comentario. Fabulous. Thank you. Fabuloso. All right, next slide. Próxima pantalla. All right, so I'm going to hand things over to my colleague LaQuinn for this presentation. Entonces le voy a dar el piso a mi colega LaQuinn para esta presentación. Good evening, everyone. My name is LaQuinn Nguyen. Buenas noches a todos. Mi nombre es LaQuinn Nguyen. I'm the Deputy Secretary for Energy at the California Natural Resources Agency. Soy la secretaria del Diputado de Energía de los Recursos de California. Thank you for joining us this evening. Gracias por estar con nosotros esta noche. And I want to reiterate my apologies for the delay in getting started and for the hiccup with the interpretation. Y quiero pedir disculpas por la dilatación en comenzar y también por el problema técnico con la interpretación. So we'll have a short presentation today. Tendremos una presentación breve hoy. We'll stick to the really getting to what we want to talk about today, and then hopefully focusing on hearing from all of you. Vamos a entrar a lo que en realidad queremos platicar hoy y esperemos que más que nada escuchar de ustedes. On this first slide, I just wanted to quickly talk about, make sure we are all aware of what we're talking about. En esta primera pantalla solamente quiero asegurar que todos estamos al tanto de lo que estamos platicando. So we're talking about carbon capture and sequestration. Estamos hablando de la captura y el secuestro de carbono. And it's a process by which you'll take large amounts of carbon dioxide Y es un proceso mediante del cual se captura y comprimen y transportan grandes cantidades de carbono de dióxido. and then you'll capture it, you'll compress it, transport it, and then sequester or store it. Y entonces se va a capturar, se va a comprimir, se va a transportar y se va a secuestrar. And when we talk about sequestration or storage of carbon dioxide, Y cuando hablamos del secuestro o el almacén del carbono de dióxido, that could refer to injections into geologic formations or, for example, underground reservoirs.
Esto puede transmitirse o transformarse en inyecciones de grandes formaciones o en reservas grandes que están subterráneas. or use in industrial materials such as, creation of a water bottle or fuels, and lots of other things are still to come. Y esto se puede convertir como en grandes reservas de botellas de agua o de inyecciones de CO2 o de otros materiales más adelante. So in 2022, Senate Bill 905 was passed. Entonces, en el 2022, el legislado 902, en el 2022 se pasó el legislado 902. That bill assigned state agencies with certain tasks to advance carbon capture and sequestration in California. Esa ley asignó a ciertos estados con el trabajo de capturar carbono en ciertas áreas de California. For the California Air Resources Board, or CARB, Donde CARB, que eso es la Agencia de Recursos de Carbono de California, o CARB, they're tasked with developing and administering a carbon capture, removal, utilization, and storage program están a cargo de hacer un programa de lo que es la utilización, el almacén y la captura de carbono, as well as developing a unified permit application process. también como desarrollar un proceso unificado de lo que es el proceso del permiso. And the California Geological Survey Y la encuesta de California, de geología de California, they're tasked with establishing a geologic carbon sequestration group ellos tienen la tarea de compartir en un grupo o construir un grupo. and that group will provide expertise and guidance to CARB as they develop their program. Y ese grupo va a dar toda su especialidad, su experto y su información al programa de CARB. And then for the Resources Agency, there are two major requirements. Y para la agencia hay dos requisitos mayores. I'm going to start with talking about the second bullet or the sixth bullet on the slide. Voy a comenzar en hablar de el quinto y el sexto punto de esta pantalla. So This by is the July, interpreter. One moment. This is the Oh. interpreter. The slide is very hard to see. It's very small. Is there any way we can enlarge that, please? thank you. Thank you very much. So by July 1st, 2025, Entonces, antes del 1 de julio del 2025, we're tasked with publishing a written proposal tenemos la tarea de producir una publicación por escrito that will outline governing agreements regarding two or more storage reservoirs, or sorry, regarding two or more tracts of land over a storage reservoir. que va a delinear dos o más áreas para poder hacer el secuestro y la capturación. We'll be working with our colleagues at the Department of Conservation on this. Vamos a trabajar con nuestros colegas en el Departamento de Conservación en este proyecto. And so please be on the lookout for additional information in the next few months. Entonces, por favor, esperen información más adelante en los próximos meses. And then the main topic for today is talking about the fourth and fifth bullet points on this slide. Entonces, los temas principales de hoy van a ser los puntos, el cuarto y el 5 que están en esta pantalla. Okay. So by February 1st, 2023, Entonces, antes de febrero 1 del 2023, the Resources Agency is tasked with la Agencia de Recursos tiene la tarea de providing a proposal to the legislature presentar una propuesta a la legislatura
to establish a state framework and standards para presentar lo que es los estándares estatales y los fundamentos for the design, siting, operation, and maintenance para el diseño, la ubicación y el mantenimiento of intrastate pipelines transporting carbon dioxide in California. de lo que son las tuberías intraestatales para transportar los fluidos de dióxido en California. So the proposal that we'll be providing to the legislature Entonces, la propuesta que vamos a proveerle a la legislatura are not regulations. no son regulaciones They're also not draft regulations. y tampoco son borradores de regulaciones. Instead, it's topics for consideration Entonces, son temas para considerarse in the development of any regulations related to pipelines transporting carbon dioxide. en cualquier tipo de regulación que se trata con el transporte de las tuberías de carbono de dióxido. Once we submit this to the legislature, Una vez que sometimos esto a la legislatura, it will be up to the legislature to decide what they would like to do with that. dependerá de la legislatura de qué es lo que querrán hacer con esto. If they would like to move forward with regulations, Si quieren seguir adelante con las regulaciones, then that would go through a robust regulatory process. entonces esto se llevará a cabo a través de un proceso robusto. And there would be additional time to provide opportunities to provide public comment. Y se proveerá tiempo adicional y oportunidades para comentarios públicos, As well as engage with state agencies. así como el involucramiento de las agencias estatales. So the state agencies who have been working on this so far Entonces, las agencias estatales que han estado trabajando en esto hasta el momento son include the Office of the State Fire Marshal, la Oficina del Estado de lo que son los marciales de fuego, the California Public Utilities Commission, la Comisión de Servicios Públicos de California and the State Lands Commission. y la Comisión de State Lands, de las tierras estatales. State Lands Commission. And so now I'd like to invite my colleague from the Office of the State Fire Marshal, Jim Hostler, up to present next. Ahora quiero darle la bienvenida a Jim Hostler, que viene del Departamento del Fire Marshal, para hacer su presentación. Good evening. Buenas Uh, noches. So as stated, my name is Jim Hostler. I'm the Assistant Deputy Director. I'm the Chief of Pipeline Safety. I run several other programs. We're CAL FIRE, Office of the State Fire Marshal. So that's the mixture there of the names. So I am in charge of course, running the program for the state for California. And we also run the federal program that, my apologies. So I run the pipeline safety program for the state of California. Buenas noches, yo soy Jim Hostler, como han dicho, yo soy el jefe de que corre el Departamento de la Seguridad de Fuego para el estado de California. We also run the federal program for intrastate pipelines. Y también manejamos el programa federal para lo que es intraestatal del estado. So in this process, we have provided information for the proposal. Entonces, en este proceso hemos proveído información sobre la propuesta. On this slide are the areas, or topics that we have provided forward. En esta pantalla se puede ver los temas que hemos presentado, Of the areas or topics that the legislature should be concerned with in the usage of CO2 pipelines. en los temas en cual el legislado debe de tener
prioridad en cómo se está utilizando el CO2, el óxido Oh. de carbono. So definition of what CO2 transported by pipeline is and what that is it a gaseous form or supercritical state? Currently, under federal law or regulation, I apologize. Entonces, la definición de lo que es el CO2 transportado por tuberías, esto es en una forma gaseosa que debe ser regulado de la forma estatal y federal. CO2 is defined as to be transported in a supercritical state, which is a liquid. It's not gas, excuse me. CO2 debe ser transportado en lo que es una forma líquida, es en una situación crítica y esto debe ser en un líquido y no en un estado de gas. So supercritical CO2 is used with pressure and temperature, which makes it a liquid from a gas. Entonces, supercrítico CO2 es presentado en un líquido con la presión, no en una forma de gas. So another area of concern for our office for this proposal is potential impact for areas of a release. In other words, how does it affect the communities or the area around that pipeline? Entonces, otro potencial impacto y las áreas en donde se dislace esto es también cómo se transporta y el efecto que tendrá en la comunidad. Another key item is fracture propagation. So when CO2 is released into the atmosphere from a liquid to a gas, it turns very cold. And that can cause issues with the steel if it is not properly designed. Entonces, otra propagación en este caso de fractura puede ser cuando el CO2 está transformado, o sea, se desliza en la atmósfera, se puede convertir de un líquido y se puede hacer muy frío y esto puede impactar lo que es el hierro. Another topic that is key with my office is public health. Otro tema que es muy importante en mi oficina es la salud pública. And under public health is odorant requirements. So CO2 is a colorless and odorless gas. Entonces, debajo de la salud pública estamos hablando de requisitos sobre odorantes. Entonces, el CO2 no tiene color y no tiene olor. So there are proposals to add odorant to the CO2. That is something that could be considered. Y sí hay propuestas de agregar olor al CO2. Esta es una propuesta que se puede considerar. A key item for public health is leak detection. How fast, how quickly, and how accurately can you determine a leak? Otro tema importante es la detección de fugas. Entonces, ¿qué tan rápido y qué tan eficaz y cómo se puede detectar una fuga? Technology can play, or best available technology can play a key role for this function. La tecnología o la mejor tecnología puede ser una herramienta clave para esta función. Part of leak detection is emergency response. Parte de la detección de fugas es la respuesta de emergencia. That not only defines on how emergency responders arrive to a scene or an accident, Esto no solamente define cómo es que los que responden a las emergencias llegan a la escena de un accidente, but the training and the communications to the community so they understand what to do in an emergency.
pero es el entrenamiento y también la comunicación hacia la comunidad en qué es lo que deben hacer en caso de una emergencia. Another item for this is CO2 contaminants. Otro tema aquí son los contaminantes de CO2. So the concern there would be water intrusion into the CO2, which could possibly cause corrosion on the metal. Aquí es que posiblemente agua puede entrar, infiltrar al CO2 y esto puede causar corrosión Or other unknown chemicals. o otros químicos desconocidos. So these are what our office has provided upwards to the agency for key considerations for the legislature to look at. Entonces, esto es lo que nuestra oficina ha propuesto y presentado, que son temas claves que se deben considerar por el legislado o la legislatura. And obviously there are many more, but these are some of the top items for consideration. Y claro que hay muchos más, pero estos son los más importantes que se deben considerar. So additionally, thank you for switching that. Additionally is the pipe materials used in the construction. Entonces, adicional son los materiales que se utilizan para la tubería, Valves, how many, how far apart, and their design. las válvulas, cuántas, el diseño y a qué distancia de distancia van a estar una hacia la otra. Another topic that has been brought to our attention for consideration Y otro tema que se nos trajo a nuestra atención para consideración is potential conversion of existing pipeline infrastructure. es la conversión posible de la tubería que ya existe. So a key item also is to attain best available technology, you must be able to do research and development studies for CO2 pipelines. Entonces, para llegar hacia lo que es la mejor tecnología, se tiene que hacer estudios de investigación y desarrollo de tuberías de CO2. That also enables us to continually improve upon existing pipelines. Y esto nos ayuda a seguir y continuar con lo que son las tuberías que ya existen. A key item, and as you all know, we experienced some heavy rains here recently, and in the Grapevine, there was quite a bit of soil movement. So land movement and seismic subsidence is key. Entonces, como saben, hemos tenido mucha lluvia aquí en esta área. Entonces, otro tema es el movimiento de tierras sísmicas y el subsidiado. I mentioned earlier corrosion issues. Obviously, you put a piece of metal in the ground, it can corrode over time if you don't address it properly. And there are many processes that can be done to ensure long-term integrity. También, como ya mencioné, los problemas de corrosión. Entonces, si uno penetra lo que es tubería en la tierra, puede causar corrosión a través del tiempo y otros problemas. And a key item for my office or our office is that we have the ability to step in and shut down a pipeline and enforce the operators to make sure that they maintain it at a safe level. Y también otro tema clave para nuestra oficina es de poder enforzar la autoridad y cerrar o clausurar un proyecto cuando sea necesario. And these recommendations are what we put forward for the legislature to consider for whoever or what agency they choose to manage these pipelines, that these are the main topics that we believe they should consider. Entonces, estos son los temas primordiales que nuestra oficina está presentando para que el legislado y quien asigne, así sea una agencia
o las personas encargadas cuando se trata de lo que es la tubería de carbono de dióxido. And with that, Sarah, you're up. Y Thank con esto, Sara, tú sigues. Gracias. Okay, so we are now at our favorite part of the meeting, Ok, entonces ahora estamos en nuestra parte favorita de esta reunión, which is to hear from you all. que es escuchar de ustedes. So I'll walk the microphone over to you. You don't even have to get up, or you could stand up if you want, but you don't have to come up here. Entonces yo les puedo traer el micrófono o se pueden levantar, se pueden para ponerse de pie, como ustedes gusten, no tienen que subir aquí. We're looking for everyone to keep their comment within 3 minutes. That way we can hear from lots of folks. Entonces nos gustaría que los comentarios queden dentro de 3 minutos para poder escuchar de varias personas. Moy, do you mind grabbing that mic right over there? So we are gonna start with 5 individuals here in the room, and then we'll go to Harrison, and we'll take 5 folks who are joining us from Zoom. Vamos a empezar con 5 personas que están aquí presentes en el cuarto con Harrison y entonces seguimos con 5 personas que están presentes vía Zoom. We have some numbers for the people here in the room. If you have arrived since we handed out numbers and you'd like to speak, raise your hand and Louise will bring you a number. Entonces dimos números anterior y si llegaron después y gustarían hacer un comentario, por favor levanten sus manos para que Harrison les pueda traer un número. So who has number 1? Y entonces, ¿quién tiene el número 1? Perfect, here we go. And closer. My name is Tim Rushing. I'm here speaking on behalf of Kern County Taxpayers Association. Mi nombre es Tim Rushing. Estoy hablando aquí de parte de interpreter needs repetition of which county? I'm sorry. Kern County Taxpayers Association. De la Asociación de Impuestos de Kern County. Thank you. The oil and gas industry has had a positive economic impact on California and Kern County. El impacto de petróleo ha tenido un impacto positivo en lo que es California y el condado de Kern. Oil and gas along with ag are the economic drivers in Kern County. El petróleo y el gas, así con ag, han sido los que han promovido la economía aquí en el condado de Kern. The oil industry is a leader in carbon capture and sequestration innovations. El secuestro de carbono son los líderes en lo que es el secuestro y lo que es el almacén. Carbon capture and sequestration has been globally recognized as a game changer in achieving climate goals, and carbon pipelines are a critical part. Entonces, lo que es el secuestro y captura de carbono ha sido lo que es fundamental para llegar hacia las metas de lo que es lo que estamos tratando de lograr con el clima y la captura de aquí para California y carbono. Any delays in approving their innovative process impacts the following. Cualquier alargamiento o dilatación de aprobar estas propuestas pueden causar lo siguiente. The 2022 tax impacts are as follows. Los So, Kern impactos, County. los Sorry. impactos de impuestos de Kern County del 2022 pueden impactar de la siguiente forma. The oil industry contributed 10.7 million to the cities, La industria del petróleo contribuyó 10.7 millones a las ciudades, 17.2 million to county fire, 17.2 millones a County Fire, 27.6 million to county general fund, 27.6 millones a County General Fund, 94.5 million to schools, 94.5 millones a las escuelas, 9.1 million to special districts. 9.1 millón a distritos especiales.
special districts. Kern County production is 16% less than what was produced in 2018. La producción de Kern County es el 16% menos de lo que se produció en el 2018. In 2022, Kern's production is approximately 29% less than what's in 2018. En lo que fue en Kern County el 2022 es el 29% menos de lo que se produció en el 2018. And thank you for allowing me to talk. Thanks. Gracias por permitir mis comentarios. Gracias. Thank you. Could Gracias. anyone who is numbers 2, 3, 4, and 5, raise your hand so I have a sense? Los que Okay, tengan número 2, 3, 4 o 5, levante la mano para tener idea. great. Okay, one moment. I also just want to remind folks, we have plenty of food here and don't feel like you can't get up and get something. También quiero recordarles que tenemos bastante comida aquí, suficiente. Por favor, no duden en ir por la comida. Welcome. Bienvenidos. Hi, my name is Enzo Vaya. I'm here with the field community and yeah. Hola, mi nombre es Enzo Vara. Estoy aquí con Field Community. Sí. I have some concerns about the pipeline. Tengo preocupaciones sobre la tubería. I'm curious about what regulations they will instill for the pipeline, especially because there are no current regulations and they do not have any real incentive to have fully thought out safety measures. Estoy curioso sobre qué regulaciones se van a implementar con lo que se trata de la tubería. Así que en este momento no existen estas regulaciones y también qué es lo que van a hacer realísticamente en este proceso de las regulaciones. Our communities have been impacted by oil spills in other agriculturally dense areas, and we do not want, my community does not agree with having pipelines that could endanger our agricultural industry, especially because it's so heavily a part of our entire ecosystem. Entonces, nuestras comunidades han sido muy impactadas sobre lo que son estas áreas de lo que es la tubería. Son áreas muy densas. Entonces, esto nos ha impactado de una forma muy grande y especialmente porque en esta área está muy infiltrada con lo que es la agricultura. What performance metrics are they going to uphold and sustain and report back to the community? ¿Qué métricos o qué tipo de información se le va a proveer al público sobre lo que van a ser estos procesos y estas medidas para el sostenimiento de este proceso? What types of taxes do they expect to pay for, or charities that they expect to give back this money that they will be getting from these investments? ¿Y qué tipo de impuestos pagarán o qué tipo de caridades podrían dar del todo el dinero que van a recibir con este proceso? Thank you. Gracias. All right, who's 3? Who's next? There you go. ¿Quién es el número 3? My name is Dan Ress, and I'm a staff attorney for the Center on Race, Poverty, and the Environment. Mi nombre es Dan Ress. Yo soy un abogado de la ciudad. Interpret each repetition of your community or who you represent, please. The Center on Race, Poverty, and the Environment. Soy abogado de la ciudad del Centro de Raza, Pobreza y lo que son las comunidades impactadas. I want to start by sharing a video of a test rupture. Harrison, you want to cue the video? Quiero Give comenzar. one more quick introductory sentence. Sorry.
The sort of rupture filmed in this test is the sort of problem that we can expect if carbon pipelines are deployed at scale under the current regulatory framework. Voy a empezar con compartir un video de lo que es una ruptura en esta área. Esto es una presentación de lo que puede presentar lo que es este proceso de tubería a una escala semejante. This video shows a rupture of a buried, dense phase carbon dioxide pipeline. The experiment was conducted in the safe environment of the DNVGL Spade Adam Testing and Research Centre to assess the consequences of such ruptures in terms of mass outflow, crater formation and dense gas dispersion. The viewer should note that the extent of the visible plume does not necessarily represent the extent of the dense gas hazard. These are the stakes. Estos son lo que son los riesgos, los resultados. We can't forget that this could happen in a populated area where hundreds or even thousands of people could die in minutes. No debemos olvidar que esto puede suceder en una área pesadamente populada y personas pueden sufrir, pueden enfermarse hasta perder su vida. And we can't forget that something like this did happen in Satarsha, Mississippi, a tiny village. Y no debemos olvidar que esto sí sucedió en Satarsha, Mississippi, en un pueblo pequeño. Where thankfully no one died, Agradecidos que nadie murió. and the federal regulator found that lax regulations were in part to blame. Y el regulador federal encontró que la regulación muy relajada fue el culpable por esto. That's why we fought so hard to create a statewide moratorium on carbon pipelines until we can put responsible regulations in place. Y es por eso que peleamos arduamente para poner un moratorio o expandir el tiempo mientras que esto se puede corregir. It's not the time to take steps to lift that moratorium prematurely, not with so many unknowns and resulting regulatory loopholes. Este no es el tiempo de cancelar este moratorio con tanto que está al riesgo. Muchas vidas están al riesgo. While carbon pipelines already exist elsewhere, they aren't safe, as the Satarsha disaster proves. Y aunque algunos otros tuberías existen en otros lados, no son seguros, así como se mostró en Satarsha. Yet proponents want to vastly expand carbon pipelines. And unless the regulations are improved and strictly enforced, another disaster will happen. Y entonces estas personas quieren seguir adelante con el proceso y expandir, pero al menos de que se establezcan estas regulaciones, vamos a seguir teniendo estas tragedias. If you let that happen, many people may die. Si permiten que esto suceda, muchas personas podrían morir. Where will it happen? ¿Dónde sucederá? It will happen in places like Kern County, home to the nation's worst air quality. Puede suceder en lugares como Kern County, lugares que tienen la peor calidad nacional de aire. And with one of dozens of proposed CCS projects in Delano, where I live and work. Y una de docenas proyectos como en Delano de CCS donde yo trabajo. It will happen in low-income communities of color that have paid with their health and their lives for our energy needs for too long. Y sucederá en comunidades de bajos ingresos, de comunidades de personas de color que han pagado el precio por mucho tiempo. The same places now being cited as ideal for CCS. Los mismos lugares que han sido ubicados por CCS. If the state insists on adding this burden to our overburdened communities, you at least cannot rush deployment of carbon pipelines
without regulations that are sufficient to protect us from the greatest risk from CCS. Si el Estado insiste en llevar a cabo este proyecto, por lo menos deben de tomar más tiempo y no apresurar estas líneas de tubería. Sudden asphyxiation and death. Asfixión repentina y muerte. And with current knowledge, you cannot know whether your regulations are sufficient. Y con la información que tienen al momento, no pueden saber si sus regulaciones son suficientes. You must delay your framework delivery to the legislature, or at least lead your report with the risks, the unknowns, and the need for further study before deployment of carbon pipelines. Thank you. Deberían de esperar para presentar su propuesta al legislado, o por lo menos presentar lo que son los riesgos, las debilidades y la falta de regulaciones. Gracias. Thank you. My name is Nick Ortiz. Sorry. Okay, this way then. Thank you so much. My name is Nick Ortiz. I'm the president of the Greater Bakersfield Chamber. Mi nombre es Nick Ortiz, soy el presidente del Greater Bakers Chamber. We're a business organization that represents 1,100 members that collectively employ over 70,000 Californians. Somos una organización industrial con que tenemos 1,100 miembros, que también tenemos 70,000 empleados en el estado de California. Carbon management is incredibly important, both to the state meeting its climate change goals, El manejamiento de carbono es muy importante, especialmente para el estado, para lograr lo que son sus metas del medio ambiente, but also to Kern's economic future. pero también para lo que es el futuro económico de Kearns. Research related to the B3K Prosperity Initiative Investigaciones relacionadas con el B3K Prosperity Initiative, that was funded by the state of California que fue fundado por el estado de California, identified carbon management identificó el manejo de carbono as an important economic opportunity for the region. como una oportunidad importante económica para la región. We appreciate the multi-agency approach Agradecemos lo que es la multiagencia, el manejamiento multiagente, and we encourage the state to formulate rules y pedimos que el estado formule reglas that ensure this burgeoning industry operates safely que asegura que esta industria primordial opere apropiadamente but also has the ability to innovate and create this new sector. y que también tiene la habilidad de innovar en este sector creativo. However, we need the state to move quickly Y necesitamos que el estado se mueva rápidamente to develop this rubric para desarrollar este borrador, este plan, so we don't impact the ability of the private sector para no impactar la habilidad del sector privado, to develop and deploy this technology in California, para desarrollar y promover esta tecnología en California, nor the state's ability to meet its climate change goals. y no impactar la habilidad del estado de llegar a sus metas de lo que es climatorios. While the oil industry will be the initial industry, Mientras que la agencia petrolera va a ser la agencia primordial to deploy and prove concept for carbon management, para presentar lo que es el manejamiento de la captura de carbono y el manejo. ultimately, every industry will rely on carbon management. Últimamente, todas las industrias van a depender del manejo de carbono And we're confident that pipelines for carbon y estamos confiados que las tuberías para el carbono can be operated safely and effectively. pueden operar en una manera segura y eficaz. Thank you very much. Muchísimas gracias. Good evening. My name is Vanessa.
This is the interpreter. I'm unable to hear. I'm sorry. Can you repeat that, please? Good evening. My name is Vanessa Enriquez, and I'm here on behalf of Kern Citizens for Energy. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa Enriquez y estoy aquí de parte de interpreting repetition of the organization, please. Kern Citizens for Energy, Okay, Kern Citizens for Energy. and our more than 11,000 members. Tenemos más de 11,000 miembros. Kern Citizens for Energy was founded to support local energy production Kern Citizens for Energy estaba apoyando lo que es la producción local and all the individuals working in the industry. y todos los individuos que están trabajando en la industria. KCE represents thousands of Kern County citizens and gives incorporated cities, KCE representa 10,000 de los ciudadanos y las incorporaciones, 10 chambers of commerce, 10 de las organizaciones de comercio, hundreds of small businesses, and a cross-section of representatives cientos de negocios a través de la sección de representantes from the healthcare, education, nonprofit, and public safety industries. de lo que es el cuidado de salud, educación, negocios sin recursos y otros proyectos. Carbon capture and sequestration has been globally recognized as a game changer in achieving climate goals. La captura de carbono y secuestro ha sido uno identificado como el líder en lo que son las metas climatorias. Kern Citizens for Energy believes that California has a unique opportunity Current Citizens for Energy está de la opinión que los ciudadanos tienen una oportunidad única to be a leader in this emission reduction technology. de ser líderes en lo que es la reducción de emisiones y la tecnología. This technology will only be a game changer, we believe it is, with carbon pipelines. Esta tecnología solamente funcionará como lo que pensamos que lo es con lo que es la tubería de carbono. California's framework already includes robust requirements related to carbon pipeline safety, Los fundamentos de California ya tienen los requisitos muy estrictos para lo que es la captura de carbono, design, construction, operation, maintenance, and reporting. el diseño, la construcción, operación, el mantenimiento y los reportes. CCS is crucial to meeting California's ambitious emission goals. CCS es crucial para poder llegar a la meta de lo que son las metas de California del medio ambiente. Kern Citizens for Energy is excited about the future of carbon capture and sequestration projects in the Valley and throughout California. Kern Citizens for Energy están muy entusiasmados en lo que son estos proyectos y cómo impacta en lo que es el Valley y también en California. Thank you for your time. Gracias por su tiempo. Okay, we are now going to switch over to those who have joined us online. Sorry, I'm doing 5 people here, 5 people there. You were 5, right? Oh, you're 4. Oh, okay. Suzanne, come on. You're 5? I am 5. Go for it. I'm sorry. Where would I you, can't count. is this on? Where would you like me to face? Yeah, either way, you can face this way, that way. The cameras can get you no matter what you do. Good evening. My name is Suzanne Noble with the Western States Petroleum Association. We Buenas noches. recognize- I'm sorry, Ms. Noble. I'll be interpreting for you. I'm out here in Zoom light. It's over here. So I'm sorry, Suzanne Noble with what agency, please? Western States Petroleum Association. Thank you. Buenas noches. Mi nombre es Susan Noble. Estoy con Western States Petroleum Association. We recognize the urgency to address the challenges of climate change. Nosotros reconocemos la urgencia de manejar lo que es el cambio climatorio. Our industry supports and is actively investing in the advancement of technology innovations such as CCS.
Nuestra industria apoya y lo que es la tecnología activa que se presenta por CCS y las innovaciones. As you develop your proposal to the legislator to establish a state framework and standards for the design and operation of carbon pipelines, Mientras que ustedes desarrollan lo que es su propuesta al legislado para establecer los fundamentos para lo que es el diseño de la tubería de carbono, we hope you will take away these two things. esperamos que puedan eliminar estas dos cosas. The first, carbon pipelines are critical to the use of CCS technologies and meeting our global emission reduction goals. El primero, lo que es la tecnología de CCS es crítico para llegar a las metas que son los cambios del clima globales. CCS encompasses a set of proven technologies that permanently remove CO2 from our atmosphere. CCS tiene una tecnología que ha mostrado de poder remover lo que es el CO2 de nuestra atmósfera. As one of the few technologies available at a cost effectively to mitigate CO2, Una de las pocas tecnologías que son efectuosas en el costo de lo que es mitigar el CO2. CCS has the unique capacity to meet our climate goals in a new energy economy. CCS tiene la capacidad única de poder llegar a las metas climatorias en esta nueva tecnología. Second, California's current regulatory framework for pipelines Segundo, lo que son las regulaciones actuales de lo que son los fundamentos de la tubería already include the highest standards for design, construction, and operation of carbon pipelines within our state. ya incluyen los estándares máximos para lo que es el diseño, construcción, operación en la planificación de la tubería de carbono. This includes the regulatory oversight provided by the Office of the State Fire Marshal, Esto incluye lo que es las propuestas de lo que es la Oficina del Estado del Marcial de Fuego, local land use permitting requirements under CEQA that would require any environmental impacts associated y esto incluye lo que son cualquier permiso irregulatorio que se incluye lo que es CEQA que puede impactar lo que es el medio ambiente y las regulaciones. with proposed pipelines to be thoroughly evaluated and mitigated. Con la tubería propuesta que sean intensamente evaluadas y mitigadas. In addition, there are many other state and federal agencies that would provide regulatory oversight depending on a project's Y también esto adicionalmente incluye las regulaciones estatales y federales que pueden estar observando y al cuidado de estos proyectos. a project's specific location, including but not limited to Lo que es la ubicación de estos proyectos especiales que son incluidos pero no limitados a local fire departments, los departamentos de fuego locales, local air pollution control districts, los distritos locales de control sobre la contaminación del aire y el ambiente, state and federal departments of fish and wildlife, lo que son los departamentos del estado y locales de lo que es la vida marinera, de la presaria, state and regional water quality control boards, lo que son los comités de regulación estatales de lo que es la calidad de agua, U.S. Army Corps of Engineers, el coro militar de los ingenieros del among many ejército, others. además de muchos más. Because of the critical role of carbon pipelines in meeting our climate goals, Por lo que es el papel tan importante de la tubería de carbono y llegar a nuestras metas de lo que es el medio ambiente and the existing comprehensive regulatory framework already in place, y también de lo que ya existe, de nuestra comprensión de las regulaciones que ya están en su proceso.
California has the unique opportunity to pioneer these technologies with the highest regard to public and environmental health and safety standards. California tiene la oportunidad de ser los pioneros, los líderes en llegar a lo que son las regulaciones y estándares máximas en este proyecto. Thank you. Gracias. Thank you. Okay, Harrison, are you ready? I'm sorry, this is the interpreter. It looks like your on-site interpreter has arrived there. Oh, we don't see that person. Let me see. So what we're gonna do is we're gonna go ahead with the folks online. We're gonna take 5 folks online. Harrison, are you ready to open some lines? Yes, we are. Mona from the California Energy Commission is also going to be helping me today. Okay. My name is Mona. I will be facilitating the Zoom comments with Harrison's assistance. I've been Okay. asked to read the first 5 names with raised hands so folks can prepare, and I will call on everyone individually in that order. I have Clint Oliver, Marjana Moini, Victoria Bogdan Tejeda, Ted Shetler, and Sakare Carter. I'm going to call on you. I'll open your line. Do not lower your hand until your comment is completed, please. So first I have Clint Oliver. I've opened your line. Please unmute and make your comment. Okay, thank you. Yes, thank you very much for the opportunity to connect with you all. My name is Clint Olivier, and Hey, I'm Clint. the CEO. Yes, I'm sorry. yes. So you've got to do like a sentence and then the interpreter will. Oh, right, correct. Okay. Well, thank you for the opportunity to connect. My name is Clint Olivier, and I'm from the Central Valley Business Federation, or BizFed for short. Gracias. Entonces, gracias por la oportunidad de hacer mi comentario. Mi nombre es Clint Olivier. Yo soy de Central Valley Business Corporation y es Yes, BizFed en corto. Thank you. We are a grassroots alliance of over 75 businesses and organizations. Nosotros somos aliados con Grassroots de más de 75 negocios y asociaciones. Representing 30,000 diverse employers. Representando 30,000 empleadores diversos. And over 400,000 employees, workers in the Central Valley from Kern to Madera. Y representando más de 400,000 empleados desde el Valle Central, desde Kern hacia Madera. At BizFed, we believe a thriving economy will help solve many of our area's challenges. Aquí en BizFed nosotros estamos de la opinión que una economía lucrativa puede ayudar a nosotros localmente. Carbon capture and sequestration will not only help California to meet its challenging climate goals, La captura de carbono y secuestración no solamente va a ayudar a California a llegar a sus metas sobre el clima. Oh, thank you. But it will provide jobs that bolster the economy. Y también va a proveer empleo que pueden ayudar a la economía. Specifically in our Central Valley region. Específicamente en la región de Central Valley. CCS technologies and the carbon pipelines that enable that technology are vital. La tecnología de CCS y lo que es la tubería de carbono son vitales para motivar a nuestra economía, mejorar a nuestra economía. But to the prosperity of our entire region. Y hacia la prosperidad de toda nuestra región. Yeah. CCS is providing Californians the opportunity to be a leader in emissions reduction technology. CCS está proveyendo a California la oportunidad de ser los líderes en la reducción de emisiones. Here in the Central Valley, we have the unique geology to make this happen. Aquí en Central Valley tenemos la geología única para lograr esto.
And we have the men and women with the expertise and the heart to see these projects come to life. Y tenemos a los hombres y a las mujeres con la expertidad y el corazón para llevar a cabo estos proyectos. We already have the existing framework done. Ya tenemos los fundamentos existentes ya cumplidos. It includes some of the most robust safety and design requirements in the nation. Esto incluye uno de los más robustos requisitos de seguridad en la nación with regard to operation, maintenance, and reporting for carbon pipelines. en lo que se trata de la operación, el manejamiento, la producción de lo que es la tubería de carbono. CCS investments will not only promote economic growth, Lo que son las inversiones de CCS no solamente promoverá lo que es el crecimiento económico, create domestic jobs, esto producirá empleo doméstico, protect the environment, protege al medio ambiente and to enhance energy security, y agrandar lo que es la seguridad de energía, but will help to empower and strengthen the voice and the economy of the Central Valley. pero también ayudará a empoderar y fortalecer lo que es la fuerza y la economía del Central Valley And its people. y su gente. Thank you for this opportunity to comment. Gracias por esta oportunidad de dar mi comentario. Thank you, Clint. Thank you, Clint. Um, Gracias, Clint. Lydia, Yes. I don't know if you have a number you can text us, but you said the in-person interpreter was here, but we can't find that person. I see. I do have a number, and she was telling me that she was pulling in there, so I'm not sure how long it takes to get into the building. I was assuming that she had already arrived where you are. Yes. Yeah, okay. So so thank you so much. We know I have over 50 of you online, and we want to welcome you. Entonces, gracias. Sabemos que tenemos más de 50 personas en línea y les queremos dar la bienvenida. If you joined us after the start of the meeting, my name is Sarah, and thank you for your patience. We just have one interpreter rather than the two we expected, and so we are doing relay interpretation rather than simultaneous interpretation. Entonces, si llegaron antes de comenzar la reunión, mi nombre es Sara. Entonces, gracias por su paciencia. En vez de los dos intérpretes, solamente estamos trabajando con uno. Entonces, estamos haciendo interpretación consecutiva en vez de simultánea. We're alternating 5 people in the room, 5 people online to speak, and now we're going to keep going to 4 more people online. So go ahead. Estamos alternando entre 5 personas que están aquí presentes, 5 personas que están en línea. Vamos con la segunda persona en línea. Adelante. Thank you. A few instructions before we continue with the next person. If you are participating by Zoom, Gracias. Algunas instrucciones para las personas que van a dar comentarios y están participando a través de Zoom. and want to provide comments, please raise your hand by clicking the hand symbol on your screen. Y quieren dar algún comentario, por favor, pueden darle a lo que es levantar la mano que se ve en la parte inferior de su pantalla. If joining by phone, press #2 to raise or lower your hand. Si están presentándose o participando a través del teléfono, por favor, denle al signo de número y el número 2 para poder levantar su mano y dar comentario. Next, we have Marjana Moini. I will open your line. You can make your comment. Ahora tenemos a Marjana Molini. Vamos a abrirle la línea. Puede hacer su comentario. Thank you. My name is Dr. Marjana Moini. I'm on the Board of Physicians for Social Responsibility and a member of the American Public Health Association. Gracias. Go ahead, sorry.
Gracias, yo soy la doctora Marsha Molini. Soy la doctora que es de parte de Interpreter Needs Repetition of who you represent. Physicians for Social Responsibility. The Physicians for Social Responsibility, los doctores de lo que es la responsabilidad social. And a member of the American Public Health Association. Y miembro de lo que es la Asociación del Público Americano, American Public Health Association de Salud. In CO2 pipelines, carbon dioxide is transported in its supercritical state. En lo que es la tubería de CO2, el CO2 está transportado en un estado supercrítico. If the pipeline ruptures, this evaporates into a colorless, odorless, deadly cloud that hugs the ground because carbon dioxide is 1.5 times heavier than air. Entonces, si el CO2 se transporta en la tubería y se ruptura, esto no lleva color, no lleva olor, y esto produce como una nube que se rodea de lo que es la tierra. Entonces, esto es 1.5 veces, interpreter needs repetition, 1.5 times Heavier than air. Es 1.5 veces más pesado que el aire. And because it is heavier than air, it sinks into our lungs. Y porque es más pesado que el oxígeno, esto se hunde en nuestros pulmones. At just over 10% concentration, it causes coma within a minute and death within 10 minutes. El más de 10% de concentración puede causar que uno entre en coma en un minuto y muerte en menos de, you said death in less than how long? 10 minutes. En menos de 10 minutos. Thank you. There were 2 incidents of natural CO2 release in Africa in 1980s, and the health effects are documented in the British Medical Journal. The first killed 37 people. Hubieron 2 incidentes de CO2 en África en los 80s. Estos vienen en lo que es el British Medical Journal. Hubieron 37 muertes. The second, a few years later and about 60 miles away, thought to be caused by a landslide or maybe volcanic activity, killed 1,746 people and 3,500 livestock. El segundo fue en una área como a 60 millas de distancia de esta área. Esto se pensó haber sido la causa de la erupción de un volcán o de lo que fue un terrenal. Aquí fallecieron 1,000 personas y 1,746 lesiones. Y también esto causó la muerte de 3,500 cabezas de vaca. The deadly cloud was thought to have traveled up to 30 miles per hour. Esta nube mortal se pensó haber viajado más de 30 millas por hora. The survivors told horrifying stories of inability to speak, lesions on their skin, and paralysis. Los sobrevivientes hablaron de historias horríficas de la inhabilidad de hablar, de lesiones en su piel y parálisis. You cannot rush the process of CO2 pipeline safety, especially not in our earthquake-prone state. No podemos apresurar lo que es el proceso de la transportación de CO2 en tubería. Debe ser más seguro, especialmente en nuestras áreas que son propensas a los terremotos. In the CO2 pipeline rupture in Mississippi, even emergency vehicles couldn't function because the CO2 cloud interfered with their engines. En lo que fue esta emergencia de CO2 en Mississippi, hasta los vehículos de emergencia no pudieron viajar por la densidad de esta nube. The community living more than a mile away from the rupture was sent to the hospital. La comunidad que vivía a 1 milla de este sitio se tuvieron que ir de emergencia al hospital. As a result, FEMSA concluded that lax regulations were partly to blame. Y como resultado, FEMSA dio la opinión de que la culpabilidad aquí fue de las regulaciones que no fueron bien enforzadas o establecidas.
We want you to report to the legislature to keep the moratorium on CO2 pipelines until FEMSA has concluded its safety regulation update. Estamos pidiendo que puedan esperar a presentar sus regulaciones al legislado hasta que FEMSA dé la aprobación sobre las regulaciones de la seguridad. You should prioritize public health. Deben de tener de la salud pública como su prioridad. You cannot rush the process, especially not when these pipelines will be running through overburdened communities. No deben apresurar este proceso, especialmente que estas tuberías van a estar pasando sobre las comunidades desfavorecidas. Overburdened Black and Brown communities deserve your attention and expeditious engagement, not the fossil fuel industry. Las comunidades de personas de color merecen que tomen su tiempo y su seguridad, no estas agencias de lo que son la energía fósil. Have we forgotten that oil and gas companies have been misleading us since 1970s, denying that climate change even exists? Se les ha olvidado que estas compañías de aceite y petróleo nos han estado mintiendo de los 1970s y decían que el climatorio no existía. Their expertise in misinformation is what has gotten us here. Lo que es su mala información y lo que son sus especialidades es lo que nos trajo hasta este momento. You. Yeah, I'm going to open your line, Victoria. Please make your comment. Voy a abrir la línea para Victoria. Por favor, presente su comentario. Hi, I'm Victoria Bogdan Tejeda, a lawyer with the group Center for Biological Diversity. Hola, mi nombre es Victoria Bogdan Tejeda. Yo soy abogada con Central for Biological Diversity, el Centro para lo que es la diversidad biológica. CO2 pipelines are dangerous and underregulated, both in California and at the federal level. Las líneas de tubería de CO2 no solamente son peligrosas y arriesgosas, no solamente en California, pero a un nivel federal. It is simply false that there are adequate regulations right now. Es simplemente falso que hay regulaciones adecuadas en este momento. Saying otherwise is a dangerous lie that puts people's lives at risk. Decir algo diferente es una mentira peligrosa que pone las vidas de otras personas a riesgo. I have 3 asks of the Natural Resources Agency. Tengo 3 peticiones para nuestras agencias. First, SB 905 says that California must wait. Primero, SB 905 dice y dicta que California debe esperar. They must wait for the Federal Pipeline Agency to complete its pipeline rulemaking before there can be active CO2 pipelines in California. Que la agencia federal debe de cumplir con sus regulaciones y reglamentos antes de que las tuberías de carbono puedan seguir adelante con sus propias regulaciones. This moratorium is critically important, and any proposal to the legislature must acknowledge this and urge that the moratorium continues. Este moratorio es muy importante y cualquier propuesta al legislado debe de urgir que el legislado siga adelante y deje este moratorio en proceso. Second, the moratorium is incomplete. Segundo, el moratorio sigue sin cumplirse. Pipelines injecting under a facility are exempt. Las tuberías que están inyectando debajo de las facilidades son exentas. This makes no sense. Esto no tiene sentido. The agency should recommend that the legislature add these pipelines to the moratorium because even these pipelines can put people's lives at risk. La agencia debe de pedir que el legislado agregue este moratorio a estas agencias. Repetition of your last statement. Even these pipelines can put people's lives at risk.
Y estas tuberías también pueden poner las vidas de las personas a riesgo. Finally, California must complete a robust CO2 pipeline health and safety rulemaking. Y finalmente, esta agencia de CO2 debe de incluir lo que es un paquete de regulaciones robustas para la seguridad. Importantly, that rulemaking must wait Y más importante, estas reglas y el proceso de construir estas reglas deben esperar until after the federal agency finishes its rulemaking so that California can be informed by what the federal agency has done. deben esperar hasta que las agencias federales terminen de hacer sus reglamentos. Así California puede ver qué fue lo que se hizo y cómo estuvo el proceso. That is all. Thank you very much. Eso es todo. Muchísimas gracias. Thank you. Next we have Ted. Ted, I'm going to open your line for you to make your comment. Ok, entonces ahora tenemos a Ted. Voy a abrir tu línea para que hagas tu comentario. Thank you very much. My name is Ted Shetler. I'm a physician and also have a degree in public health. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ted Shetler. Yo soy un doctor y también tengo un certificado en la salud pública. I have training and experience in internal medicine, emergency medicine, occupational medicine, and environmental health. Yo tengo entrenamiento en lo que es la medicina internal, medicina de emergencia y lo que es la salud ocupacional. I am now the science director of the Science and Environmental Health Network, a nonprofit organization working on behalf of public health and the environment for future generations. Actualmente soy el director de lo que es una red de lo que es salud para el ambiente y también es una agencia de no ganancia. I will limit my remarks to the public health risks caused by CO2 exposures from pipeline leaks or ruptures. Voy a limitar mis comentarios a lo que son los riesgos y los efectos hacia la salud pública de parte de lo que es la tubería y las líneas petroleras. As we've heard, PHMSA has initiated a new rulemaking to update standards for CO2 pipelines. Como hemos escuchado, FEMSA ha hecho unas regulaciones nuevas para llegar a los estándares de lo que es la tubería de carbono. California has already established and should maintain a moratorium on CO2 pipeline projects until PHMSA finalizes its regulations. California debe de establecer y mantener el moratorio que ya está en proceso hasta que lo que es FEMSA que llegue a sus reglamentos sobre lo que son las tuberías de CO2. As we've seen and we've heard, in the event of a rupture or a leak from a CO2 pipeline carrying liquid or supercritical CO2, an explosive release of cold CO2 gas will soon occur. Y como hemos visto y escuchado, en el evento de que hay una fuga de CO2 en forma de líquido de este elemento súper crítico, esto puede expulsar lo que es el CO2 muy frío en una forma de gas. CO2 is, as we've heard, colorless and odorless and heavier than air and is considered a hazardous substance by the Occupational Safety and Health Administration and the National Institute for Occupational Safety and Health. Y como hemos visto, el CO2 no tiene color, no tiene olor, y esto puede presentar lo que son peligros y químicos dañinos a lo que es la seguridad de lo que es algo ocupacional. Interpreter needs repetition of the last National Institute for Occupational Safety and Health. El Instituto Nacional de lo que es la seguridad y salud ocupacional. NIOSH recommends airborne exposure should not exceed 3% carbon dioxide over any 15-minute period. NIOSH presenta que no debe de haber ninguna expostura en el aire de más del 3% cuando se desliza el CO2 dentro de 15 minutos. CO2 concentrations of 4% are considered immediately dangerous to life and health.
lo que es la concentración de CO2 de 4% se considera un peligro inmediato de lo que es la vida y la salud. The plume volume and dispersion at the time of a rupture will depend on a number of factors, including the pipeline design, the dimensions of the rupture, and other features of the pipeline, but also wind speed and direction and topography. Lo que es el volumen y cómo se dislace y la ruptura tienen varios factores. Esto depende de lo que es el diseño, la ruptura, la velocidad y cómo es que se está deslizando a través de la tubería y también de lo que es el viento y la velocidad. Safety distances and setbacks in published risk assessments vary from a short distance to 4.5 miles, depending on assumptions surrounding the nature of the leak, the response, local topography, and wind directions, and the model used to estimate the risk. Ciertos riesgos y factores dentro de lo que son 4.5 millas de distancia puede ser asociado con lo que es la topografía de la área, de lo que es cómo se responde, de lo que es el viento y también el modelo que se utilizó. It will be essential that any risk assessments that might be used for pipeline setback and routing purposes be fully transparent and open to public comment. Entonces se puede asesorar que cualquier riesgo que esté asociado con esta tubería debe de ser algo que el público puede tener acceso en este proceso y poder hacer sus comentarios. The assumptions and goals that are plugged into whatever model or models that are selected can profoundly influence the model outputs and decision-making. Public health and safety are on the line. Thank you for the opportunity to comment today. Entonces el asesoramiento, las metas y los modelos que se utilizan tienen mucho que ver con el resultado de lo que es estos riesgos. Muchísimas gracias por dejarme hacer estos comentarios. Thank you. Next, we have Sakare. Sorry if I mispronounce your name. I'm going to open your line to make your comment. Ahora tenemos a Zachary. Voy a abrir su línea para hacer su comentario. Thank you for the opportunity to comment. My name is Sakura Carter, and I'm a senior policy advocate with Sierra Club California. Gracias por la oportunidad de hacer mi comentario. Mi nombre es Zachary Carter. Estoy con interpreter needs repetition of your organization, please. Sierra Club California. Con Sierra Club, California. Uplifting the moratorium on carbon dioxide carrying pipelines is not worth the risk of a public health emergency. Cancelar el moratorio para seguir con el proceso de la tubería de CO2 no vale la pena de los riesgos de la salud pública que podría resultar. The catastrophic nature of massive carbon dioxide releases warrants meticulous planning and vigilant preventative measures. Los resultados catastróficos que puede causar el deslice del CO2 se requiere mucha planificación y manejamiento. Before the state moves forward on carbon dioxide pipeline infrastructure, we must wait for PHMSA to upgrade its pipeline safety standards. Antes de que el Estado pueda promover los fundamentos y la infraestructura del CO2, debemos esperar que PHMSA presente su infraestructura de regulaciones. Carbon dioxide is a colorless, odorless, asphyxiant gas when released in high quantities. CO2 es un elemento sin color, sin olor. Es un gas que cuando es en ciertas cantidades es muy peligroso. Additionally, when carbon dioxide mixes with water, it forms carbonic acid, a highly corrosive compound that can compromise the integrity of carbon dioxide pipelines. Y además, cuando el CO2 se mezcla con el agua, esto
puede producir un ácido corrosivo que también puede poner al riesgo lo que es la calidad del CO2 y en estas tuberías. Public health must remain our top priority while PHMSA standards are updated. La salud pública debe ser nuestra prioridad máxima mientras que PHMSA actualice sus estándares, such as identifying the blast mile radius unique to carbon dioxide pipeline systems, como lo que es identificar lo que es la área radial de lo que son estos sistemas del carbono, y methods to curtail fracture propagation, métodos para identificar lo que es fracture propagation, the injection of odorants to alert emergency responders, para poder inyectar los olores para alertar a los que responden a las emergencias, and identifying risks associated with repurposing hydrocarbon pipelines for carrying carbon dioxide. y identificar los riesgos para lo que es el repropósito de lo que es carbono hidrógeno en estas tuberías. In addition to the PHMSA federal update, en adición a lo que es la actualización de PHMSA, California should map community zones that would be exposed to carbon dioxide ruptures in the case of an emergency. California debe de incluir un mapa de estas zonas que podrían ser expuestas al CO2 en caso de emergencias. And communities should be notified that they live near a carbon dioxide pipeline. Y las comunidades deben de ser notificadas que viven cerca de estas tuberías. The state should also devise an emergency response plan for the release of high quantities of carbon dioxide. El Estado también debe de desarrollar un plan cuando se desliza cantidades grandes de CO2, un plan de emergencia. Without these safeguards, we cannot protect communities from a potentially life-threatening event. Sin estas regulaciones o seguridades, no podemos proteger a las comunidades de estos eventos que amenazan a las vidas. Remember, we cannot take back a public health emergency. Thank you. Recuerden, nosotros no podemos quitar o ignorar lo que es un tema tocante a la salud pública. Gracias. Thank you. Everyone with raised hands on Zoom who hasn't spoken, please keep your hands raised to maintain your place in line. Gracias. Todos los que tienen su mano levantada a través de Zoom, por favor, mantengan sus manos levantadas si no han tenido la oportunidad de hacer su comentario. We will now go back to the in-person event room. Ahora vamos a regresar a lo que es el evento en persona. Lydia, Yes. Brittany's here now. And so if you would like, excuse me, a break, we can trade and she can start doing relay interpretation here in the room. Okay, that sounds great. Thank you so much. Thank you. You're Lydia, you welcome. want to test your microphone? I mean, Brittany, you want to test your microphone? Testing 1, 2, 3. Works well. Can you hear Brittany online, everybody? 1, 2, Yes, we 3. can. ¿Pueden escuchar? Perfect. Okay. 6, 7, 8, 9, 10. Where are my people? All right. Okay. Okay. Here comes your microphone. Ready, Brittany? Okay. Buenas tardes a todos. Good evening, everyone. Mi nombre es Felipa Trujillo My name is Felipa Talujio. y no estoy de acuerdo con lo que quieren hacer del secuestro de carbono, I don't agree with what you want to do with the carbon, ya que es mucho problema con la contaminación. since it's a huge problem for the contamination. Tienen muchos pozos petroleros en un pueblo tan chico como es Shafter. You have a lot of gas mining wells in a small village. Hay como 20,000 habitantes There are about 20,000 people living there. y ya tienen ahí 300 pozos de petróleo.
And you have there about 300 petroleum wells. Aparte, los pozos muertos que también contaminan mucho. Also the dead wells that contaminate a lot. Estamos en esta lucha hace 6 años We've been in this fight for about 6 years. y ahora quieren contaminar más. Esto es una injusticia And then para you want- nuestra comunidad. and you want to Gracias. contaminate more. This is an injustice for our community. Thank you. Hello. Okay. 1 second. Hi, my name is Rudy Patel. Hola, buenas tardes. Yo soy Rudy Patel. I'm a Bakersfield resident. Yo soy un residente de parte de Bakersfield. And while I greatly oppose the carbon pipeline, Y aunque me opongo en lo que son las tuberías de carbono, I want to talk about the economic issues. quiero hablar sobre los problemas económicos. While the Kern County Taxpayers Association, Mientras que la Asociación de los Contribuyentes del Condado, Nick Ortiz with the Bakersfield Chamber of Commerce, de Cortés, que está con parte del Consejo de Bakersfield, and the Western States Petroleum Association, y Western States Association, and others that like to use economic reasons to try to justify environmental injustices, y otras personas que también le gusta tomar ventaja de los recursos ambientales para hacer injusticia ambiental. are only talking about the economic benefits for their CEOs and the top of the top. Y solamente están hablando de los beneficios de lo económico con sus presidentes y las personas encima de ellos de gerencia. But in 2019, 40% of Kern workers did not earn a living wage. En 2019, 40% de los trabajadores de Kern no lograron de ganar sus ganancias. The median wage compared to 1979 of roughly $33,000 De un sueldo de un promedio de 1979 que es parte del sueldo, was higher than it was in 2019, where the Kern worker earned a median wage of $30,000. que fue más alto de lo que es el ingreso promedio desde 2019 de 30,000. And while they talk about the benefits for oil and gas workers, Y aunque que hablan por los beneficios por los laborales y trabajadores de petróleo, between 2009 and 2019, entre 2009 a 2019, the industries with the greatest job losses included the oil and gas sector with a 20% job loss. hubo una pérdida de trabajo de 20% en el área del petróleo. So there's no reason to come to a public workshop and say that the reason we need carbon pipelines is for economic benefit. Así que no hay razón que vengan aquí a un taller público para decir que al abrir las tuberías del petróleo es beneficia lo económico. While numerous other people have already touched on the actual scientific reasons there should not be carbon capture sequestration, Y aunque otras personas ya han dado las razones científicas para mencionar por qué no se debe de abrir estas tuberías o de petróleo o secuestrarlas, or carbon pipelines, nuestras tuberías de carbono, I am ashamed with Bakersfield residents estoy avergonzada con los residentes de Bakersfield that would so willingly sacrifice other communities in Kern County to get some more money. que están dispuestos a sacrificar otras partes del condado para obtener beneficios hacia ellos mismos en el condado de Kern. Do not justify your greed and disgusting behavior for rank and file oil and gas workers. No vayan a ser egoístas ni vayan a usar esto como beneficios a su propia medida. And I do not trust this agency in upholding existing regulations and never, not to mention the upcoming regulations that will be coming when methane gas was leaking from existing wells and the agency had to be notified by community members. The agency didn't even know about it. Y ni siquiera tengo confianza con estas agencias, así que no vengan aquí para dar razón y no le confío a estas agencias de que tengan las regulaciones que ya existen y ya están por existir para abrir tuberías de metano. So while you can put bullet points on a slideshow, that does not mean that you can properly regulate a technology that has barely been tested. Y aunque puedan poner una presentación en láminas, no significa que se pueda regular la tecnología que viene con ello. The governor himself El gobierno mismo stated that the same people opposing the penalty que
Que las mismas personas que se están oponiendo a los penales are the same people opposing public health regulations to prevent oil and gas drilling from drilling in neighborhoods. son las mismas personas que se oponen a rascarle para buscar petróleo en las otras comunidades. And the same people who are here supporting the pipeline are the same people opposing California environmental principles. Y las mismas personas que se encuentran aquí para oponerse a las tuberías del petróleo son las mismas personas que se oponen a otras medidas del ambiente. So the Chamber of Commerce, sorry. I was at 106 also. Sorry, las personas que están apoyando, sorry. No, you're fine. So the Kern County Taxpayers Association, Así es que la Asociación de los Contribuyentes del Condado de Kern, the Bakersfield Chamber of Commerce, el Consejo de Kern, perdón, the Bakersfield Commerce, the Western States Petroleum Association the Western States Petroleum Association should not have greater input than the community members that actually live on the front lines of all of the pollution they love to do. no deben de tener mayor opinión que las personas que llevaron a cabo esta acción delante. That's it. Es todo. Wait, do you? Are you next? Nah. All right, who else do we have in this next little group? 6, 7, 8, 9, 10. Anyone? Oh, here we go, right in the front. Okay. There we go. Who is it? Right here in the cute top. Okay. This is on? Okay, thank you. I am Karen Urso. I'm a registered nurse and a public health nurse. Yo soy Karen Mercer, yo soy una enfermera registrada y acreditada y también una enfermera pública. And I represent the California Nurses for Environmental Health and Justice. Y yo represento a las otras enfermeras que estamos por parte de la justicia ambiental. And carbon sequestration has been globally recognized, Y también la frustración del carbono ha sido globalmente reconocido. but it is also relatively new and unproven. Pero también es nuevo y no se han comprobado. For example, there are no long-term studies of what will happen when we put that amount of carbon dioxide underground, and it has to be on a large scale to make it worthwhile. Y no hay suficiente estudio para ver qué es lo que sucede si nosotros ponemos carbono dióxido bajo la tierra. So when there is a process that would risk human life and health as well as the environment, Y cuando hay un proceso que puede potencialmente arriesgar la salud de las personas y el The- ambiente, the long recognized precautionary principle says that we should be cautious. y también se debe de reconocer de las medidas precautivas de que debemos de tomar precauciones. My role as a community health nurse, though, makes me look at the entire community. Mi papel, yo soy enfermera de la comunidad, así que yo estoy viendo por la comunidad. I know that regulated, highly regulated does not equal safe. Yo sé que regulado y alta regulado no significa de seguridad. I was the supervising public health nurse when the Nelson Court incident happened in Arvin. Yo fui la encargada de las enfermeras cuando sucedió el incidente de Nelson. Pipes transporting fracking chemicals leaked into the soil, and then up into 8 homes, they had to be evacuated for 9 months. Y yo sé que hubo un transporte de las tuberías y se resaltó unos químicos, cayó en el suelo y se tuvo que evacuar esa aldea por 9 meses. And the families had been complaining for years, there had been a leak for years about all sorts of different health problems, vague health problems, but nausea and headaches and fainting and babies born with congenital heart defects, pregnant women fading, elderly people becoming ill, and the plants that they put in their yards dying. Y las personas y las familias se han estado quejando de problemas de salud, tales como de congestión, de respiratorios, bebés naciendo con defectos del corazón, gente con dolores de cabeza, náusea, vómito y también de las plantas que se cultiva no salen bien. And the public health officer could only tell them in the future, get health checkups because there may be long-term health results, eat healthy, live a healthy lifestyle.
Y el oficial del público había mencionado que vayan a hacer sus chequeos regulares médicos, comen bien y traten de ser saludables porque estos problemas pueden ser a largo plazo. And I've also seen the deep poverty that exists in Kern County. Y he visto la pobreza profunda que existe en el condado de Kern. So I've looked in the face of hunger. I know people that have lost jobs in the oil fields and having to live in substandard housing with their families and their children. Y yo he visto la pobreza en su cara y también he conocido familias, varias familias que han tenido que vivir bajo un techo y gente que han perdido sus trabajos. So I understand we need jobs and we also need tax revenue to support public safety net services. Yo entiendo que necesitamos trabajos y también necesitamos ingresos de parte de los contribuyentes para ayudar en el parte del ingreso. So I would ask all the state agencies involved tonight Le estoy pidiendo a todas las agencias estatales presentes hoy for two things. por dos cosas. One is to prioritize public health Que ponga la salud pública en prioridad and to provide beyond frameworks regulations that would assure that our pipelines will be safe or they will be delayed. que también puedan poner reglamento que nuestras tuberías van a ser seguras y también que van a mantenerse seguras. And also for the state and the nation, the burden of California reaching its global emission targets Y también en un nivel estatal de lo que es California, que tiene el peso de las emisiones globales. falls heavily on Kern County. En realidad cae pesado en el condado de Kern. As we transition to a green economy, whatever that means in the future, Mientras estemos en transición a una buena economía, lo que significa en el futuro, then we need financial support. que necesitamos apoyo financiero. We're helping the state and then we ask them to help us. Les estamos ayudando al Estado, así que también estamos pidiendo ayuda. And I recognize that this has already been done. The governor has made promises. Y reconozco que ya se ha hecho esto y que el gobernador ya ha hecho promesas. B3K has been supported. B3K han apoyado. So I ask the state to upscale and continue this support Le pido al Estado que continúe el apoyo y que hagan mejor and that we just encourage an environment of collaboration y que animemos un ambiente de colaboración, and cooperation cooperación, that would assure safety and security for all. que nos va a asegurar la seguridad para nosotros, para todos nosotros. Thank you. Gracias. Thank you. Who's next? Do we have any 8, 9, 10? All right, your turn. I'm Eddie Lane and L-A-I-N-E, and I'm a member of the executive committee of the Sierra Club Kern Cahuilla chapter. Mi nombre es Ellie Lane y yo soy parte de, I'm sorry, the name of the organization one more time. The Sierra Club Kern Cahuilla chapter, our local chapter. Sierra Kern Cahuilla chapter, local. Yeah, I'm a retired teacher. Yo soy un maestro ya jubilado. I taught in Tupman, California Yo logré de dar esos estudios en Tupman, California, at Elk Hill School. en la escuela de Elk Hills. And many of my students had parents who worked in the oil industry. Y muchos de los padres trabajaron en la industria del petróleo. Their incomes were dependent upon oil. Sus ingresos dependían mucho en la industria de petróleo. One of my students, who I remember very well, a fifth grade student, a very fine student, had health problems. Yo tenía un estudiante muy excelente en el quinto grado que tenía problemas de salud. And his parents talked to me during open house about those health problems. Y vino una noche de que vino los padres para platicarme sobre los problemas de salud que tuvo este estudiante. And the local physician told the parents they were related to their living in the proximity of oil and gas industry there in Taft. Y el doctor de la familia les había mencionado de que fue a raíz de que hecho que ellos viven cerca de un lugar donde se encuentra petróleo. Let me emphasize, this boy was in fifth grade Y deja volver a recalcar que este niño estaba en el quinto grado. and he already had health problems because of the oil industry in that area. Y él ya tuvo problemas de salud debido al área de la industria del petróleo en esa área. And supposedly all of the regulations are in place so that the oil industry is safe. Y supuestamente que las regulaciones se mantienen en su lugar para que pueda ser seguro ese lugar. That wasn't true for this boy. No fue cierto para este niño.
It wasn't true for his health, No fue cierto por su salud. and his parents told me that they could not afford to move. Y sus papás me dijeron que no tenían lo suficiente para mudarse o no estuvo entre el alcance. Now, this boy's situation is multiplied thousands of times in Kern County. La situación de este niño ha multiplicado de miles de veces en el condado de Kern. Before we have any trust in the oil and gas industry plans with regard to these plans, we need to pause and take a careful look at what we're doing. Antes que nosotros rendimos nuestra confianza en la industria del petróleo, tenemos que tomar una pausa y de ver qué es lo que están haciendo en realidad. Let's not get the cart before the horse. Hay que no ir a la carreta antes que el caballo. Let's protect people instead of profit. Hay que proteger a las personas en vez del ingreso. We can't buy back human life. No se puede comprar la vida humana. Thank you. Gracias. All right, we're ready to take 5 more people who are online. So Brittany, you'll just hear them coming out of the. Tenemos tiempo para 5 más personas en línea. ¿Quién desea hacer un comentario? Thank you. My name is Mona. I'll be facilitating Zoom comments. Go ahead, Mona. Okay, if you're participating by Zoom and you want to provide comment, please raise your hand by clicking on the open hand symbol on your Zoom screen. If calling by phone into the meeting, press #2 to raise or lower your hand by phone. When it is your turn to speak, I will call on you and open your line for you to make your comment. Si ustedes se encuentran en Zoom y ustedes desean hacer un comentario, por favor busque el icono de levantar la mano bajo el lado posterior de su pantalla de Zoom. Si ustedes están llamando por teléfono, por favor presiona *2 para poder levantar o bajar la mano. Gracias. Sherry, I'm going to open your line. Oh, excuse me, Sherry Hornbunk. I'm going to open your line. Please state and spell your full name and affiliation, if any, and make your comment. Se le va a dar tiempo a la señorita Sherry Landrine. Ella va a poder decir su nombre, deletrearlo y con qué agencia está. Hello, my name is Sherry Hornbunk. I have an educational doctorate. I have a master's in public policy and administration. Mi nombre es Sherry Hornbunk. Yo tengo una de grado de doctoría en lo que es la salud pública y también tengo acreditaciones. Yes, I have a story for you. I historia por ustedes. I work at Taft College. Trabajo en el colegio de Taft. And we're a small college, and so students can come into my office even though I'm an administrator. Y somos un colegio pequeño, así que los estudiantes pueden entrar en mi salón. And they look at my walls and they say, "Oh, Dr. Sherry, you have all these degrees." Pueden ver mis paredes y pueden decir, "Ay, doctora Sherry, usted tiene tantas acreditaciones." And I say, "Yes, I do." And I said, "The great thing about degrees is once you get them, they're in your name and nobody can ever take them away from you." Y yo digo, claro que sí. Ya cuando uno tenga acreditaciones, están bajo su nombre y nadie se los puede quitar. And I said, "They open doors, they'll change your life, and they'll make you wealthy." Y pueden abrir puertas, puede cambiar la vida y aún se pueden volver ricos. Yes. So we have a program at Taft College called the Hutchison Engineering Promise Program. Tenemos un programa en el colegio de Taft. I'm so sorry, the name of the program one more time. Apologize. Hutchison Engineering Promise Program. Hutchinson Engineering Promise Program. Yes. And the bequest, basically, which is money to build a program. Y el propósito de eso es para llevar a cabo y construir dinero por tras de ese programa. Was left to us by 2 retirees from a petroleum company here locally. Y llevaron a cabo por 2 personas que se jubilaron de parte de la industria de petróleo aquí en nuestra comunidad. And the man, the male, both he and his wife worked there. He had a petroleum engineering degree from Cal Berkeley. Y el hombre, el esposo, él tuvo una acreditación y de grado de parte de Berkeley en el petróleo. He was a World War II veteran. Fue veterano de la Guerra Mundial II.
So setting up this engineering promise program, Taft College, go ahead. Sorry. Al construir este programa de ingeniero, Taft College has about 4,000 full-time equivalent students. el colegio de Taft tiene un promedio de 4,000 estudiantes que están inscritos. Approximately 70% are first-time college goers, meaning no one else in their family has gone to college. Aproximadamente 70% de ellos son los primeros en su familia que asisten al colegio, que significa que nadie en su familia han ido al colegio más que ellos. We're a Hispanic serving institution and 59% of our students are female. Somos una institución que nosotros servimos a la raza hispana y 59% de aquellos son mujeres. I met a young lady named Myra. She was a student. Conocí una joven que se llamaba Mayra, fue estudiante. Her family had moved here from Mexico and she went to a very rural high school and she came in the 11th grade. Su familia se mudaron desde México y ella entró en la preparatoria en el 11 grado en una escuela rural. When I met her, when she came to Taft College, she was always very sort of embarrassed about her English skills. She didn't feel that they were the best. Cuando la conocí en el colegio de Taft, ella estaba avergonzada de sus habilidades de poder hablar inglés. Se sentía que no lo pudo hablar bien. And what I noticed is she quickly got an AA degree in math. Very smart. Y lo que noté es que ella logró de obtener su grado de AA en matemáticas. Fue una muchacha muy inteligente. But she said, you know, Dr. Sherry, I really want to be an engineer. Ella me dijo, ¿sabe qué, doctora Sherry? Yo quisiera ser una ingeniera. And I said, well, you need to get into the Hutchinson Engineering Promise Program then. Y yo le dije, bueno, pues usted debe de meterse en el programa de Hutchinson Promise Program. So to make a long story short, she graduated first out of that program. Y para hacérselo corto, ella fue la primera que se graduó de ese programa. Now going back to Mr. Hutchison that had the petroleum degree at Berkeley. Y ahora volviendo con el señor Hutchinson que tuvo un degrado en el área del petróleo. She said, Dr. Sherry, I really want to go to Berkeley. And I said, okay, I'm going to do everything I can to get you in. I'm so sorry, Dr. Sherry, I want to work where? I'm so sorry. Oh, that's okay. She came to me and she said, I want to go to Berkeley. And I said, well, I'm going to do everything I can to get you in. Ella vino conmigo y me dijo, ¿sabe qué, doctora Sherry? Yo quisiera inscribirme en Berkeley. Y yo le dije, bueno, voy a hacer todo lo que puedo para ayudarle. So Mr. Hutchison had a scholarship there from a long time ago. And so I called. El señor Hutchinson tuvo un programa de los fondos, o sea, una beca, así que le marqué. Again, to make a long story short, Myra got in. She has since then graduated, and Myra's mother continues to work for Wendy's in the small town she grew up in, and her father is an agricultural worker. And Myra now is working in San Francisco as an environmental engineer. And it's one of my most happy stories. We could have never done it without the help, not only of the Hutchisons who came from petroleum companies that left their bequest to our college, but also the other support that we've had from our petroleum partners. Okay. It is, oh, I'm sorry, go ahead. No, it's okay. Y para hacérselo corto, Mayra logró de graduarse, ella logró de ser ingeniera ambiental en San Francisco. Su mamá sigue trabajando en Wendy's, en el pueblo donde se criaron, y su papá aún sigue siendo parte de la agricultura en el campo. And I'll stop there, but I just want to say that I really support what is happening here. We must be diverse in our energy offerings. Thank you. Thank you. Y solo Mona. para dejárselo saber, Oh, yo go sí ahead, apoyo esto. Thank you. Next, we have Kristen. Kristen, I'm going to open your line. Please state your full name and affiliation, if any. Ahora tenemos a Kristen. Kristen, si puede decir su nombre y en qué agencia o qué programa le pertenece. Hi, good evening. My name is Kristen Kessler. I'm a concerned citizen of Ventura County. Hola, yo soy. Sorry. It's okay.
Hola, mi nombre es Kristen. Yo soy parte de un residente que con preocupaciones de parte del condado de Ventura. As a resident of Ventura County, I am no stranger to the oil industry's distortion of the facts. Yo como residente de parte del condado de Ventura no se me hace desconocido de la industria del petróleo y lo que ellos dicen y cuáles son hechos. This was recently played out in the passage of Measures A and B. Esto fue descrito en los pasajes de medidas A y B, where voters were deceived into thinking that the oil industry would be shut down if these measures passed. a donde los votantes fueron engañados de que la industria del petróleo se iba a corruptar o destruir si es que estas medidas no pasaban. All measures A and B would have required is for all oil wells to be subject to an environmental review before drilling. Todo lo que las medidas A y B indican es que todos los pozos del petróleo deben de ser examinados antes que puedan empezar a raspar. The oil industry, mainly Era Energy, spent $8 million to defeat these measures. La industria del petróleo gastó casi $8 millones para ganarles a estas medidas que no pasen. Now, they are doing the same thing by promoting carbon sequestration. Y ahora están haciendo lo mismo al promover de lo que es el secuestro del carbono. And pretending that they care about climate change. Y fingir que sí les importa lo que es el cambio de la clima. The only reason they want carbon sequestration is to keep producing oil. Y la única razón detrás de la secuestración del carbono es para proporcionar más petróleo. Doing so will continue to put the public's health at risk. En hacerlo va a continuar a poner la salud del público a riesgo. And continue our dependence on fossil fuels. Y continuar nuestra dependencia en lo que es el petróleo y combustible del fósiles. Thank you. Gracias. Thank you. Next, we have Ashley, CBE. Please state your full name for the record and your affiliation, if any. I'm opening your line. Enseguida tenemos a la señorita Ashley, si puede decir, puede decir su nombre, deletrearlo y decir con qué agencia o programa está. Hi, my name is Ashley Hernandez. I am with Communities for a Better Environment. I really wanted to echo a lot of what is being said today, specifically from frontline members. Mi nombre es that are Ashley. going to- I'm sorry. Oh, Mi nombre es sorry. Ashley. Yo soy parte del programa de los veteranos y la salud. Yo solamente quiero recalcar de lo que los otros miembros hayan dicho. As I mentioned, I'm from Wilmington, California. Como And mencioné, yo this soy is- parte de Wilmington, California. And this particular area in SoCal is going to be connected to this proposal that you may have. And so I think it's really important that you hear from all of the communities that are going to be impacted by the idea and just, again, the false solution of carbon capture. I'll stop. Thank you. Es importante que usted escuche de todos los miembros de la comunidad de qué es lo que pueda suceder si es que se captura lo que es el carbono. CO2 pipelines, I think folks have said it very beautifully tonight, are just another way to extend fossil fuels grasp in our communities and subjecting years and years of frontline communities to deal with the impacts of their toxic emissions and production. Al cerrar estas tuberías puede impactar nuestras comunidades de años y años, es lo que se pueda ocurrir en nuestras comunidades. And I'm so sorry, can you repeat the last part? Sorry, I kind of forgot, but I can repeat Just myself. kindly requesting that you have a little slow down your speech so that the interpreter can fully grasp what your comments. Thank you. Absolutely. I really just want to echo that, you know, carbon, these CO2 pipelines are clearly a false solution that don't allow our communities to progress in the ways that we want to in order to achieve statewide goals.
Al cerrar estas tuberías, previene para que nuestras comunidades no alcancemos nuestras metas. It's extremely important that we listen to those on the front lines that are going to be dealing with the health impacts. Clearly, this is is in the attempt of the fossil fuel industry to maintain control of our communities and subjecting us towards environmental racism for years to come. Y para al cerrar estas tuberías puede perjudicar a las personas que están trabajando por el frente y puede causar muchos problemas en las comunidades por los años que puedan venir. I think it's absolutely necessary that we recognize that this has already impacted other folks in different states, like those Yo in creo que ya es Mississippi. necesario de reconocer que esto ya ha afectado a otras personas en otros estados. And time again, it's always Black, Brown, Indigenous people that are dealing with the health impacts. Y de tiempo a tiempo siempre son los afroamericanos, los hispanos y la gente indígena que estamos enfrentando los impactos de salud. In the meantime, the same industries that are creating these health issues are claiming to want to better our environment. But every time we aim to achieve progress, they stand in the way and try to create falsehoods that are going to keep us in a toxic relationship and environment. Y estas mismas industrias que están afectando nuestra salud de la comunidad son los mismos que están tratando de fingir que les importa, pero son las mismas industrias que también están afectando y perjudicando la salud de aquellos. We know that technology like carbon capture is not a real solution. It's not a feasible solution for our communities. Nosotros sabemos que al capturar el carbono, la tecnología no es una solución a largo plazo, ni siquiera es una solución verdadera. We know that sequestering CO2 pipelines and passing this from one region to another can clearly create issues in the future. These potentials aren't just potentials, they're real things that actually happen because we've seen them. Nosotros sabemos que al capturar lo que es el carbono, de pasarlos de región a región, es algo que pueda perjudicar a las comunidades alrededor. And finally, it's just extremely important that this process is not streamlined, is not rushed through to please and appease the industries that are not going to be dealing with these impacts. It's absolutely necessary that the folks that are going to be dealing with these health impacts are the ones that are protected and not these industries that don't have health issues or heartbeats. Y finalmente solamente quiero pedirles que por favor no trabajen con industrias de que solamente tienen la intención de que puedan causar daño a estas comunidades y solamente les estoy pidiendo a ustedes que no trabajemos con las industrias que potencialmente puede afectar de las vidas de los otros. And then just to end, I think it's really important that we start looking at having conversations and proposals where we are looking beyond having these toxic alternatives and really start thinking and considering what phase out looks like. The scoping plan is already including some of that language. So I think that that really needs to be listened to, and we really need to start thinking about what phase out means on the long run for all of these other connected industries. Y finalmente yo creo que es importante de no apresurarse con esto, ver el lenguaje, lo que se encuentra en los documentos y solamente de proporcionar protección hacia las personas en vez de hacerles daños y cómo es que esto puede afectar en una manera a largo plazo. Thank you. Next we have Gracias. Meg Whitman. I'm gonna open your line. Meg, please make your comment. And just a reminder, if everyone can be mindful of the interpreter. Good evening, and thank you for hosting this session. Buenas tardes y gracias por llevar a cabo esta sesión. My name is Megan Whitman, and I'm a primary care physician and a mother of two. Mi nombre es Megan Whitman, yo soy doctora y también soy madre de dos. As a primary care physician, I well know the value in preventing disease. Y como doctora de cabecera familiar, yo conozco las prevenciones y medidas que se necesitan para prevenir estos.
CO2 pipelines carry liquid CO2 in a supercritical phase. Las tuberías de CO2 estamos en un fase muy crítico. In the event of a rupture of pipeline, it naturally vaporizes into a gas which is heavier than the air around it, and it can spread for miles. Y en caso de una ruptura en las tuberías, potencialmente puede convertirse en vapor y se puede regar por millas. It is a colorless, odorless asphyxiant, and unlike methane, it is heavier than the air and therefore replaces oxygen in our lungs. Y es un asfixiante sin color, sin olor y está más pesado en el ambiente y puede potencialmente entrar más pesado a nuestros pulmones. Just 2 years ago, a CO2 pipeline ruptured in Mississippi and dozens were hospitalized, many still suffer from symptoms. Y par de años atrás se reventó una tubería y docenas de personas tuvo que ser hospitalizados debido a síntomas respiratorios. Not only did people have difficulty breathing and lose consciousness, emergency vehicles couldn't access the scene because their engines wouldn't work in the CO2 cloud. No solamente que las personas se desmayaban y perdían la conciencia, pero también los vehículos de emergencia y ambulancias ni siquiera pudo acceder al lugar a donde se ruptó las tuberías porque los motores ni siquiera sirven en un ambiente de CO2. Please tell the legislature to wait until the federal rulemaking has strengthened CO2 pipeline regulation and keep the moratorium on CO2 pipelines in place. Thank you. Por favor, dígale al gobernador que se espere hasta que el gobierno pueden hacer sus reglamentos y ver qué es el resultado del moratoria. Gracias. Thank you. We now have Dean Talley. I'm opening your line, Dean. Ahora tenemos a Dean Talley. Ya su tiempo es suyo. Thank you. Can you hear me okay? Yes. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. My name is Dean Talley from the California Manufacturers and Technology Association, Mi nombre es Dean CMTA. Talley. Yo soy parte de Manufacturers Association. CMTA represents over 400 businesses from the entire manufacturing community. CMTA representa más de 400 negocios en todo lo que es en la industria de fábricas. An economic sector that generates more than $300 billion every year Y es un sector que regenera más de $300,000 por año and employs more than 1.3 million Californians. y los empleados y también le da empleo a 1.3 millones de californianos. We greatly appreciate the commitment to hosting these listening sessions. Agradecemos mucho en colaborar y a poner esta sesión al público disponible. CMTA has participated in discussions surrounding SB 905 since its drafting. CMTA ha participado en las discusiones de SB 905 desde que empezó. If California is going to be the leader in emission reduction technology, it should continue Si California va a ser el líder o en primer lugar en lo que es la reducción de las emisiones, debe de continuar. to be inclusive in California's current framework and expertise. Debe de ser inclusivo en lo que es en el área profesional y también las bocetas de California. Carbon capture and sequestration has been proven to play a significant role in achieving climate change goals. En lo que es al capturar y secuestrar el carbono, ha logrado de comprobar que podemos llegar a las metas en éxito. It is important to utilize all technologies in order to attain decarbonization. Es importante utilizar todas las tecnologías para poder utilizar el carbono. However, once this proposal reaches the legislature, it may be difficult for public comment and participation. Sin embargo, si esta propuesta llega al lugar del legislativo, podría ser más difícil para el público que pueda dar sus comentarios. It is important that everyone be given a seat at the table in developing California's environmental resiliency and climate change goals. Es importante que todos tengan un lugar en la mesa para que puedan dar su opinión y sus declaraciones sobre el cambio de clima. With regards to the February 1st deadline, these proposal recommendations should be made public En la primera fecha, que el último fecha, estos comentarios sobre el cambio de la clima deben de ser públicos.
for comment, input, and participation prior to submitting anything final to the legislature. Para que puedan hacer comentario, se pueda escuchar las opiniones y se pueda hablar antes que esta propuesta llegue al legislativo. I greatly appreciate your time and everyone's participation in this very important discussion. Thank you. Agradezco mucho su tiempo y agradezco mucho la participación de todos. Gracias. Else on the line with raised hands, please keep your hands raised. I'm going back to the room. Perfect. Thanks, Mona. Okay, 11, 12, 13, 14, 15. All righty. We're ready for you. Here comes the microphone. Buenas tardes. Mi Good nombre evening. mi nombre es Diana Mireles. My name is Diana Mendez. Soy residente de Lamón y presidenta del Comité de Progreso de Lamón. I'm a resident of Amon and I'm also the president of the committee of Amon. Estoy aquí principalmente porque estoy en contra de la captura del carbono. I'm here because I'm mainly here because I'm against the carbon capturing. Estoy preocupada por las comunidades desventajadas en general. I'm very concerned for the disadvantaged communities. No entiendo por qué la prisa en implementar estas tuberías. I don't understand what's the rush in implementing this. ¿Por qué no esperar a que hagan mejores estudios y que involucren a la comunidad, especialmente aquellas que se ven afectadas? We should better our scientific research and we should involve the community and get their input prior to making this final. ¿El dinero vale más que miles de vidas? Is the money worth more than human lives? Tomen conciencia del peligro en que nos están poniendo. Look around and look at the danger you're putting those around you. ¿Qué más da que tarden más tiempo en estudios? We should dedicate more time in the studies. Para que así lo hagan bien hecho y no poner en riesgo a la humanidad. That way so it can be properly done instead of putting the communities in danger. Esperen, háganlo con calma. Just wait, do it calmly. Estaba oyendo de que el petróleo dice que ellos generan empleos. You're hearing this, that this industry is generating and creating more employment. ¿Por qué no ponen temporalmente? Why don't you put temp employees? Porque no es empleos para toda la vida. Because this is not a lifetime employment. Es mientras construyen. This is while it's being built. Gracias. Thank you. Buenas tardes, mi nombre es Anabel Márquez y vengo de la ciudad de Shafter. Good afternoon. My name is Ms. Marquez. I'm coming from Shafton. ¿Su nombre, por favor? Anabel Márquez. Ana del Marquez. Y vengo representando a mi comunidad. I'm here representing my community. Por no miles, sino más de miles que han muerto por la contaminación. Not for thousands, but thousands of people that have died due to contamination. El petróleo nunca nos ha dado testimonios buenos, solo económicos, solo dinero. The oil industry has never given us good testimony. They just talk about money, just the economic part of it. Porque si tuvieran la conciencia de limpiar todo lo que ensucian, because if they even thought about cleaning up everything that they dirty, el clima sería diferente. The climate change would be different. Había menos muertes. There would be less deaths. Tuviéramos agua limpia. We would have clean water. Entonces, ¿por qué no invertir en vivir mejor a subir economía que solo les da riqueza a los más ricos? Why don't we just focus on living better instead of making the wealthy wealthier? Yo cuido personas enfermas en sus casas. I take care of sick people in their homes. Y vieran qué triste es mirar a la gente que poco a poco va perdiendo la vida. And let me tell you, it's really sad to see the people little by little while they're losing their lives. Porque el petróleo no invierte dinero en personas de bajos recursos para ayudarlos a vivir una vida un poco más plena y más buena. Why doesn't the oil industry invest their money in the low income folks so they can have a better life? ¿Qué nos garantizan o cuál es
tanto por ciento, el 100% de garantizarnos que eso va a ser mejor? What percentage are they guaranteeing us that this is going to be better? ¿Por qué no, como dicen mis compañeros, espérense? Like my other colleagues are saying, just wait. Es mejor hacer una cosa bien hecha It's better to do something correctly done a después decir, I'm sorry. than later to come and regret and say, I'm sorry. Yo les pido, por favor, que ya no nos tengan a nuestras comunidades sufriendo tantos daños. Stop having our community suffer from so many dangers. Que se pongan la mano en el corazón y piensen que nosotros también somos humanos. Have them put their hands over their hearts and have them think we're also human. La economía sube, sí, The economy goes up, yes, pero ¿quién gana? but who wins? Porque nosotros pagamos más Because we pay more y vivimos más pobres. and we're living in a poor life. No traemos un Rolls Royce ni un Mercedes Benz, We don't have a Rolls Royce or a Mercedes Benz, pero tenemos aunque sea para comer. but we at least have something to eat on our table. Entonces, dejemos el egoísmo y la vanidad Let's just leave the vanity and selfishness behind y hay que ser más humanos con los demás. and let's be more human with others. Ojalá que esto les tome conciencia y paren, I hope this touches you guys. Stop. porque con los billones, porque no son millones, billones de dólares que ganan, Because out of the billions, not millions, but billions of dollars that's being generated, tengamos una vida mejor, una industria, pero para beneficio de todos iguales. that we can all have a better life in an industry where there's equality for all. Porque tarde que temprano, Because sooner than later, ¿quién dice que ellos, aunque tengan buen trabajo y buen dinero, van a estar sanos? because who knows, they may have a good job right now, but who knows if they're going to be healthy later. Estamos en una bomba de tiempo aquí. We're in a ticking time bomb here. Imagínense todos esos pozos que están ahí abiertos o cerrados, más la tubería. Imagine all those wells that are open and closed, plus the tubing. No necesitamos vivir cerca de una energía nuclear, We don't need to be living in an area like that porque ya estamos en ella. because we already live there. Por favor, tengan conciencia. Please be conscious of that. Muchas gracias. Thank you very much. Hello, I will be reading my full speech and then interpreting for myself in Spanish to help the interpreter. Okay, I'm glad to hear that there was a taxpayer representative speaking here, but as a current taxpayer myself, I'd like to speak for myself in saying that I do not like paying for corporate welfare. Being dependent on oil and gas scares me, and I also have a school anecdote told by a July 2021 headline from Bakersfield.com. Bell Ridge Elementary, a district built on oil, shuts down after too many years in a slump. Another representative from the Greater Bakersfield Chamber of Commerce, who has Chevron as a partner on their website, Chevron, who has a proposed CCS project near the Kern River, mentioned B3K. Bakersfield City Manager presented for B3K with slides available online showing 8 targets for the city. Number 3 was maintaining fiscal solvency. There are 24 existing sites in the world, 12 of them in the US, and we have to wait decades to see if these are feasible economically. Because they are not proven feasibly economic, this leads to dependence on taxpayers, voluntary carbon market tax incentives, and the private sector. CRC, or the California Resource Corporation, has applied for permits, and environmental review has begun for 2 initial permanent carbon capture and storage vaults. B3K recommendation for me is tainted by a $2.5 million conflict of interest from CRC and its proximity to other oil and gas representatives. Why do we have to be the lab rat for carbon pipelines? We are expecting non-existent best available control technology to protect us, but that doesn't exist because studies have to be done. Is there a timeline for implementing the BACT? Will we also have to wait decades to address health issues and safety issues? Is the implementation of the public health and safety recommendations from the fire marshal advisory or mandatory? Water can lead to corrosion because of carbonic acid. So can we find leaks underground effectively and efficiently? And why is the Chevron project being built next to the Kern River?
I'm also glad to hear representatives from oil companies and conglomerates wanting domestic jobs and protecting the environment. We expect to hear your support for SB 1137 to support health and safety rulemaking, and additionally, to make sure that the state does not pay to clean up for your abandoned oil wells. Dozens of leaks in Bakersfield just last year showed us that the same industry wanting CCS can't even safely manage small projects. Hopefully, you can include these issues brought up today by the community in a meaningful way, despite only having had the first public outreach meeting only 6 days before the February 1st deadline. Thank you. I will now repeat it in Spanish. Como alguien que paga impuestos en el condado de Kern, me gustaría hablar por mí mismo y decir que a mí no me gusta apoyar a corporaciones welfareras. Ser dependiente en el petróleo a mí me asusta y puedo decir por qué con el nombre de un artículo que salió en julio del 2021, que dice que un distrito que fue desarrollado sobre petróleo ya no existe, que es la primaria de Belridge. Un representante también de la Cámara de Comercio de Bakersfield que tiene como Chevron a un compañero de trabajo, y Chevron, que tiene un proyecto ya que quieren hacer en el condado de Kern, mencionó a B3K o B3K. Esto es un problema porque es necesario asegurar la seguridad económica de esos proyectos, pero con 24 sitios en todo el mundo, 12 que están en los Estados Unidos, todavía se tiene que esperar décadas para ver si esto es algo que se puede hacer de una manera buena para la economía. Porque no se han hecho pruebas que enseña esto, ahorita es dependiente de nosotros, las personas que pagan impuestos, y de personas en el sector privado. La Corporación de Recursos de California ha aplicado para permisos para estos tipos de sitios, y para mí la recomendación de B3K no es una buena porque la misma corporación de CRC les ha dado $2.5 millones. Yo no quiero ser un experimento del gobierno porque la tecnología que van a usar para protegernos todavía no existe, quizás no va a existir por varias décadas, y yo no quiero esperar esas décadas para saber qué se necesita hacer para proteger a la comunidad. A mí me gusta escuchar que representantes del petróleo hablan de querer hacer trabajos localmente y proteger el medio ambiente. Ojalá ya finalmente no nos van a hacer pagar por los pozos petroleros que ellos abandonan y nos ponen las vidas de nosotros en riesgo. Solamente el año pasado, más de 40 fugas de gas a niveles explosivos en Bakersfield nos enseñaron que no pueden mantener proyectos chiquitos y no tenemos confianza para que manejen proyectos grandes. Aunque esta junta solamente fue hecha 6 días antes de febrero 1, que es el último día para dar información, ojalá se puede incluir lo que se ha dicho aquí de una manera que va a asegurar que las voces de la comunidad son respetadas. Gracias. Hi, good evening. My name is Jacqueline Aguilar, and I am here on behalf of the Central Valley Energy Coalition. Mi nombre es Jacqueline Aguilar y yo soy parte de la coalición del Valle de Antelope. We are an alliance of small business owners, Somos una alianza de dueños de negocios pequeños, nonprofit organizations, organizaciones sin lucros, chambers of commerce, también los consejos and the thousands of representatives who support a healthy, y miles de representantes que apoyan una saludable, innovative, and sustainable energy industry in California's Central Valley. una industria de energía en el centro de California que se pueda sostener. California has the opportunity to pave the way for innovative carbon capture and storage projects. California tiene los recursos y innovación para dar el lugar por captura de carbono. The Central Valley Energy Coalition supports and advocates El centro del Valle de la coalición también apoya de lo que abogamos for these types of advancements utilizing
Por estos tipos de avances que puedan utilizar groundbreaking technology la tecnología to meet California's ambitious climate change goals. para enfrentar hacia las metas de los californianos y ambios. CCS technology will be an important part of the state's efforts La tecnología de CCS va a ser una parte importante de los esfuerzos del Estado to create a cleaner and healthier environment for all San Joaquin Valley residents. para crear un ambiente más seguro y más limpio por todos los residentes del Valle de San Joaquín. The Central Valley Energy Coalition is proud to be a voice Y la coalición del Centro del Valle estamos orgullosos de ser una voz for this much needed innovation, por unas innovaciones que se necesitan and we look forward to the many benefits that it will provide the valley. y esperamos de ver tantos beneficios que se puede proporcionar al Valle. Thank you for your time. Muchas gracias por su tiempo. Oh, yeah. Buenas tardes. Good afternoon. Mi nombre es Minerva Hernández My name is Lydia Fernandez. y estoy aquí para decir que estoy en contra de la secuestración de carbono. And I'm here to say that I'm against the carbon sequestration. Por consiguiente, me gustaría decirles que no deberían de permitir que ningún sistema de pipas pase cerca, ni mucho menos, por debajo de nuestras comunidades. And I'm here to say that we shouldn't allow any pipeline industries to cross or go under our communities. Esta es una tecnología que es nueva y no pueden experimentar con nuestras comunidades. This is a brand new technology and you cannot experiment with our communities. No sacrifiquen a nuestra comunidad. Do not sacrifice our community. Hay demasiados misterios y preguntas sobre las tuberías de óxido de carbono. There's a lot of questions and doubts about this technology of the carbon dioxide. California no debería avanzar antes de que exista una guía federal California should not go forward with this unless there's a federal guideline y más investigaciones disponibles sobre los riesgos y estrategias unless further investigation can be done about the risks and the disadvantages de las tuberías. of the pipelines. No sacrifiquen a nuestras comunidades. Don't sacrifice our communities. Muchas gracias. Thank you. Okay, Mona, let me check in with you. And also Brittany and Lydia, I don't know if you want to trade if you're tired. Lydia, do you want to pick up on the next person who speaks through Zoom? Yes, I can do that. Okay. Mona, you ready? You have anyone? Yes. Some instructions if you are participating by Zoom and want to provide comment. Vamos a dar instrucciones para las personas que quieren hacer su comentario. Oh, Mona, also for this meeting, people can say their name, but they don't have to. Okay. Y Up si to Mona, the person. Please raise your hand by clicking on the open hand symbol on your Zoom screen to raise your hand on Zoom. por favor, signe que quiere dar comentario en darle la función de levantar la mano en la aplicación de Zoom. If calling by phone, press #2 to raise or lower your hand. Y si están llamando por teléfono, puede dar al signo de numeración y el número 2 para levantar su mano. When I call your name and open your line, you may make your comment. Cuando diga su nombre y abra la línea, puede dejar su comentario. Julia May, your line is open. Julia May, adelante. Yes, can you hear me? Yes. Thank you. I'm Julia May, Senior Scientist with Communities for a Better Environment, with members mainly in Los Angeles and Bay Area, especially around the refineries. Sí, yo soy Julia May. Estoy con la organización. Interpreter needs repetition of your organization, please. Communities for a Better Environment. Comunidades para un mejor ambiente, especialmente nuestros números están en Los Ángeles y la área Bay Area.
Today, it's important to consider that large areas of the state could be endangered by CO2 pipelines. Hoy es muy importante considerar que partes grandes del estado pueden estar al riesgo de lo que son las tuberías de CO2. Pipelines don't exist in a vacuum. They are connected through carbon capture equipment to the polluting facilities. La tubería no existe como una aspiradora. Estas están conectadas en las tuberías hacia las facilidades. Right now, most of the carbon capture volumes in the state scoping plan come from oil refineries, which are located on the coast. En este momento, la mayoría de la captura de carbono y el volumen está primordialmente en la costa. Capture at refineries would necessitate long networks of hazardous CO2 pipelines to transport CO2 all the way to underground sequestration in the Central Valley. La captura de CO2 se requiere que tenga una larga transportación a través de la tubería y luego subterránea en este secuestro. But refinery carbon capture doesn't even make sense. Pero la captura de carbono en las refinerías no tiene sentido. The Department of Energy's foremost carbon capture experts stated that carbon capture is the wrong tool for refineries, which have hundreds of boilers and heaters, because CO2 is too dilute in most of them. Lo que se ha mostrado de lo que han dicho los expertos de la captura de carbono es que esta captura no es lo primordial para las refinarias. Cientos de este CO2 no tienen el volumen necesario para este proceso. So CCS is not a proven technology for oil refineries, and the Department of Energy found that. Entonces, lo que es la tecnología de CCS no es aprobada para las refinerías de petroleras y esto se encontró en lo que son las petroleras. But if you try to force that process, you would be ineffective. You would not capture much CO2, but you would still introduce large dangers in pipelines. Y entonces, si trata de enforzar este proceso, no van a capturar cantidades grandes de CO2, pero sí van a introducir el CO2 peligroso al ambiente. So we have much better means to clean up pollution, and that is phasing in clean energy and phasing out fossil fuels. Tenemos otras medidas que pueden mejorar en lo que es la energía y esto es eliminar lo que es las petroleras fósiles. So please add to your list of criteria whether CCS projects, which would connect with CO2 pipelines, are truly effective in meeting climate goals. Entonces, por favor, proveen si es realmente efectivo que incluyan estas tuberías en sus metas. Please add another criteria, how long pipelines would have to be to connect from oil refineries to the Central Valley, increasing dangers. Y por favor incluyan a qué distancia tiene que ir esta tubería para entrar al Central Valley que puede causar estos peligros. Please consider that oil refineries in California are already documented to be overcrowded. Adding new CCS equipment would increase hazards. Y por favor consideren que las refinerías petroleras de California ya están sobrepopuladas y incluir más tuberías puede causar más congestión. Of course, please consider health impacts. I didn't hear the state presenters mention this, only public experts. Y también, por favor, consideren los impactos a la salud. Yo no escuché a ningún representante estatal mencionar esto, solamente las personas del público.
CO2 pipelines are proven to be very tricky. California has no experience with them. They require specialized operation documented in our scoping plan comments, which we will forward to you, such as those from Dr. Fox. Las tuberías de CO2 son un poco complicadas. Esto no es tan explicado. California no tiene la experiencia con estas tuberías petroleras y esto también se debe de representar en esta propuesta y la documentación de planificación. And last but not least, the state must consider environmental justice criteria. Where are the pipelines starting, where they go, and where they end? Thank you. Y por último, el Estado tiene que considerar lo que es dónde comienzan estas líneas y hasta dónde llegan. Muchas gracias. Thank you. Next, we have Olivia Seidemann. Olivia is the last raised hand. If you want to get in the queue, please raise your hand. Olivia, I'm going to open your line. Ok, ahora por último tenemos a Olivia Seidemann. Voy a abrir tu línea. Es la última con la mano levantada. Adelante. Hi, this is Olivia Seidman with Leadership Council for Justice and Accountability. Hola, yo soy Olivia Seidman con la organización mencionada. Go ahead. And we work with communities, rural communities across the Eastern Coachella and San Joaquin Valleys, including the people in the communities of Bakersfield, Fuller Acres, and Lamont in Kern County. Y nosotros trabajamos con las comunidades rurales como las de San Joaquin Valley, Bakersfield, Coachella. Interpreting needs the last locations. Sorry, Lamont and Fuller Acres in Kern County. Lamont, Fuller Acres, y Kern County. And we have serious concerns about carbon capture, utilization, and storage technology in general, and the pipeline process in particular. Y tenemos preocupaciones muy serias sobre la captura de carbono, las estrategias, la capturación y lo que es el proceso en general. And the pipelines in particular. Y en particular, las tuberías. Thank you. And so carbon capture, utilization, and storage technology threatens to extend the lifeline of fossil fuel infrastructure while not addressing co-pollutants from the industrial processes that emit carbon and other toxins. I'm sorry, there was some interference with Sorry. If you could repeat again. Sorry. First of all, carbon capture, utilization, and storage technology it threatens to extend the life of fossil fuel infrastructure while not addressing issues of co-pollutants that are also emitted from industrial processes that emit carbon dioxide. La captura y almacén del carbono y su tecnología no extiende a lo que son los combustibles de fósiles y también los contaminantes que se pueden extender y emitir. And the pipeline process in particular, there are still so many unknowns in how carbon dioxide is stored and transported through pipelines. And as other commenters have mentioned, the disasters in both Satarsha, Mississippi, and in Africa in the 80s illustrate the many negative health ramifications of carbon dioxide spills. Y el proceso de la tubería y también lo que es el almacén y captura de CO2, también la transportación a través de esta tubería no está explicada de una forma más segura. Y como se mencionó anteriormente, los desastres que ocurrieron en Mississippi y en África en los 80s muestran que esto fue el resultado de no tener suficientes regulaciones a medidas de la salud. With the February 1st deadline, this process is being rushed way too quickly, and there has not been adequate time to either follow the guidelines of federal rulemakings or answer a lot of questions and knowledge gaps about how to safely transport carbon dioxide.
Y con esta fecha límite del 1 de febrero, esto no es suficientemente tiempo, esto apresura este proceso. Hay muchas preguntas que no se han respondido, hay muchos huecos. Esta fecha de febrero está muy apresurada y la salud está a riesgo aquí. Even as there are carbon dioxide pipelines in other parts of the United States, there are still unknowns in terms of the corrosivity and leakage of carbon dioxide pipelines. And there's little knowledge about, or there's a knowledge gap regarding odorants that are both safe and can notify people when there's a carbon dioxide leak. Y aunque ya hay muchas tuberías en diferentes partes de los Estados Unidos, todavía hay muchas cosas desconocidas, muchas preguntas, muchos huecos en este proceso. Y también como es algo que estamos poniendo más odorantes a procesos de olor, los avisos para urgencias en caso de alguna fuga, no hay suficiente seguridad. With the health and well-being of communities across California at risk, particularly low-income communities of color who for far too long have borne the brunt of environmental injustices, there is no reason to rush the pipeline process until we have answers to these outstanding questions. Y con esto afectando lo que son las comunidades desfavorecidas, como personas de color a través de California y han sido impactados por largo tiempo, no hay razón para apresurar este proceso hasta que tenemos más respuestas a nuestras dudas y preguntas. Additionally, the public process for the CNRA pipeline framework has been rushed. There are only a few days before a report is due to the legislature, which is not enough time to meaningfully engage the public, especially when so many of the trade associations and not enough impacted community members have had a chance to voice their concerns. Y entonces el proceso del involucramiento del público y también de lo que es la línea de tubería de CNRA y sus fundamentos está muy apresurado. Esto no da suficientemente tiempo para que el público pueda participar. Esto se dio a unos días antes de que presentación y propuesta se tenía que entregar al legislado. We cannot implement pipelines until our due diligence has been done to ensure that the health and well-being of communities is not going to be negatively impacted. For these reasons, we urge a slowing down of the process to ensure that we are not putting people in harm's way. Thank you. Entonces, implementar estas líneas de tubería, no estamos haciendo nuestro trabajo y nuestra diligencia y ser responsables. Tenemos que asegurar que este proceso se tome el tiempo necesario para no poner a riesgo la salud de las personas que puede afectar. Gracias. Thank you. Next we have Jasmine Martinez. I've opened your line. Please make your comment. Gracias. Ahora tenemos a Jasmine Martínez. Por favor, haga su comentario. Good evening. I'm Jasmine, a Kern County resident and coordinator with the Central Valley Air Quality Coalition. Buenas noches, yo soy Jasmine, soy residente de Kern County y también parte de la consejería de la organización Interpreter Needs Repetition of your organization. Central Valley Air Quality Coalition. The Central Valley Air Quality Coalition. With the agency's lack of expertise, the rush timeline, and the deadly consequences of a sloppy job. Con la falta de sabiduría de la agencia, con el apresuramiento y con este trabajo que no se hizo adecuadamente. I encourage this guideline proposal to outline research needs only. Yo propongo con urgencia que se incluyan las directrices, que lo que son las guías solamente. And recommend that California reinforces the moratorium on pipelines. Y recomiendo que California refuerce el moratorio en lo que son las líneas de tubería de California. I am also very disappointed in the public process that was organized. Y también estoy muy desasiada con el proceso público que se organizó. Each session's details were posted days before the event.
En cada sesión se mostró detalles con solo días antes del evento. And there was no public information posted online until nonprofit organizations asked for it. Y no se presentó o se dio alguna información en línea hasta que las agencias de no ganancia lo pidieron. We were also expected to do the bulk of community outreach without any compensation. Y también se nos esperó hacer el involucramiento de la comunidad sin ningún tipo de compensación. We need and deserve a genuine community engagement process. Necesitamos y nos merecemos lo que es un involucramiento comunitario. And this should be highlighted in the guidance proposal. Y esto debe ser delineado en la propuesta de las directrices. It is unacceptable that the community won't be provided a draft proposal before it is submitted to the legislature. No se acepta que no se pueda presentar un borrador antes de que se le presente al legislado. The San Joaquin Valley suffers from the worst particle pollution in the nation. El Valle de San Joaquín sufre de lo que es la contaminación de partículas en toda la nación. And our communities in Kern are some of the most overburdened, Y nuestras comunidades de Kern son las más afectadas, with significant sources of concern such as oil and gas in need of much stronger enforcement. con las necesidades y fuentes de preocupación como lo que es el petróleo y el gas, que están necesitando más reforzamientos y regulaciones. In Kern, we have numerous environmental violations constantly reflected in our air quality issues. En Kern tenemos numerosos impactos de lo que es la calidad de aire que se muestran en este resumen. Such as the dozens of leaking oil wells found last year. Por ejemplo, las decenas de pozos que están, que tienen fugas que se vieron el año pasado. This track record leads me to believe we would be faced with the worst case scenario for a CO2 pipeline rupture. Esto muestra que se puede ser la peor causa y propensa a una fuga de CO2. Which can mean a mass death event by suffocation from a mere 20 minutes of concentrated CO2 exposure. Y esto puede significar una masiva causa de sofocación con estos niveles tan concentrados en menos de 20 minutos. I don't want California to take this kind of risk with any community. Yo no quiero que California tome este tipo de riesgo con ninguna de las comunidades. I urge the agencies here tonight to listen to community members who have spoken today and for a proposal representative of their concerns. Yo le urjo a los miembros aquí que escuchen lo que han dicho los miembros de la comunidad y que construyan una propuesta de lo que han dicho aquí. Thank you. Gracias. That was our last raised hand on Zoom. Esto fue la última mano levantada en Zoom. All right, Brittany, ready? All right, anybody over the number 15? ¿Alguien que desea hacer comentario? 16. Let's go for it. Vamos. Here comes LaQuinn with a microphone for you. Or you could come up here, whatever you want. Okay. Thank you. My name is Lupe Martinez. I'm a resident of Delano. I'm also with the Delano Guardians Committee. Buenas tardes. What was your name? I'm so sorry. Lupe Martinez. Lupe Martinez. My name is Lupe Martinez. I'm part of Delano. I'm part of the committee of Delano. I did have some other things I wanted to talk about, but I think I'm gonna say what's in my heart right now. I'm kind of disappointed the way of this process has taken right now. Tengo otras cosas en mi corazón, pero voy a decir lo que siento ahorita. Me siento decepcionado de cómo este proceso ha tomado lugar ahorita. To think of how serious this issue is and one meeting to tell a group of about 50 people, 60, well, not even 60 tonight,
is telling me that somewhere along the line, we're not serious. Para un asunto tan seria y para tomar este evento para decirle a una reunión de tal vez unos 50, 60 personas en una manera así, me dice que no están tan serios. So I start to wonder, who are we doing this for? Me pregunto, ¿para qué estamos haciendo esto? Who's going to listen to us? ¿Quién nos va a escuchar? Who's going to make those decisions? ¿Quiénes va a tomar esas decisiones? And what I have seen through my life, and it's been a long one, thank God, Y lo que yo he visto durante mi vida y ha sido una larga, gracias a Dios, it's just another thing of what I've been through all my life. simplemente es otra cosa que he repasado durante toda mi vida. We're about 80 years now into this thing of making sure that we're guaranteed that everything is going to be fine, from pesticides, from chemicals to you name it, we've had it. And we're always having some sort of catastrophe. Ha tomado 80 años para llegar a este punto de utilizar tales cosas como pesticidios, químicos, lo que usted quiera nombrar y lo que pueda perjudicar. We have so many issues with water, with air, our environment, our children with autism, cancer, and I can go through all of that. And those that might have been aware of McFarland Cluster, Cancer Cluster, Rosemond, Early Mar, all these communities that we have been through. Y todo esto es lo que ha llevado a cáncer, niños con autismo, a agriculturas agrícolas que han desarrollado cáncer a raíz de esto. So this is another issue of the same issues that we have had in the past, or that I have lived through. Este es un problema de la misma problema de la vida que yo he vivido. And to see that it was not serious about this hearing, Y para verlo que no es tan serio ni preocupante, knowing that this meeting is what, 6-7 days before the 1st of February to turn into to whom? de hecho que esta reunión se está llevando a cabo de 6 a 7 días antes de la última fecha de tiempo de límite del 1 de febrero de entregar a quién. What I did here tonight also has been the story that I've heard all throughout my life, is about profits over lives. Y de las historias que he estado escuchando en la noche son las mismas historias que yo he escuchado durante toda mi vida, de que prefieren ingreso a que las vidas humanas. So everybody that was proclaiming how many millions of dollars they've given to us, 10 million, 9 million, the school, 17 million, 27 million, they're all gone. Y de las personas que han hablando de los millones, 10 millones, 17 millones, 27 millones de que se ha dado a las escuelas, todos, ya se acabó. Where are they at? ¿A dónde están? Tells me that they're not serious for us. Who's here? Who's left? Me dice que no están tan serios para nosotros. ¿Quiénes está aquí? ¿Quiénes falta? Yes, we do need an economy. Claro, When- necesitamos economía. When Cesar and Dolores started off the boycott, the great boycott, they said the industry was going to die. It was going to be dead. Has never died. Cuando César y Dolores empezaron su protesta, ellos dijeron que la industria iba a morir, pero no se ha muerto. The same thing about oil industry, that it's going to die if we do this and if we do that and everything else. Igual Hasn't, con la industria de petróleo, que iba a morir si hacemos esto y el otro. I don't think and the other members of our committee, I don't think we're against not having jobs and not having the monies and the people. We want all those things. But what we want to make sure is that whatever we have is under safety, under making sure that our children are not going to be contaminated, that we're not struggling because our water is messed up. We've got so many chemicals. We've got 1, 2, 3, I mean, you name it, TCP, all the other stuffs in our,
Yo no creo que yo y los otros miembros del comité no estamos contra los trabajos ni el ingreso. Claro, queremos ayudar a la comunidad con eso, con el ingreso y trabajos, pero también me importa que todo esto se haga bajo la seguridad de que nuestros hijos no se enfermen y para que tengamos una comunidad más seguro, que nuestra agua siga funcionando. So am I against this? Yes, I am against ¿Estoy this. contra esto? Claro que sí. Why? Because I don't think one meeting justifies or is fair for the rest of the other communities that are always the ones who take the brunt of all the bad stuff that comes to us. Porque yo no creo que una reunión hace la justicia para las comunidades de que está llevando el peso. We have suffered, we have been there, we've been with people. I, as a farm worker, saw so many cases where farm workers went back to Mexico to die because of pesticides. And they used to tell me that pesticides were medicinas until I learned later that that's not medicinas. Yo he visto la cara de las personas en el campo, en la agricultura que han trabajado con pesticidios. Yo he visto personas que han regresado a México a morir a raíz de los pesticidios. Me han dicho que los pesticidios son medicina, medicine, pero al rato me di cuenta que los pesticidios no son medicinas, medicines. So lo mismo, the same thing is here. You know, we're in a rush to get this passed, to get this done. I probably won't see it, but I think down the line, there will be some catastrophe, there will be some issue. So I'm against this. I'm disappointed with just one meeting. Yo siento Thank you. que esto más adelante, estamos bien apresurados de pasar esto y lo otro, y yo siento que más al rato va a causar una catástrofe. Ya, tal vez no voy a estar aquí para verlo, pero yo siento que sí. Thank you. Buenas noches, mi nombre es Refugio Valencia Good evening, my name is Refugio Valencia. y yo trabajo para el Centro en Raza, Pobreza y el Medio Ambiente. Es una organización no lucrativa. I work for a nonprofit organization, Centro Raza, una vez más, Centro en Raza, Pobreza y el Medio Ambiente. Centro de Raza y Pobreza de Medio Ambiente. Mi comentario es, como acaba de decir Lupe, yo tenía mi nota, pero todo lo que he estado escuchando lo quebró. Just as Lupe mentioned, I had it down written, but everything I've been hearing is our points taken. Y obviamente yo también estoy en contra de esas pipas de ese proyecto, Obviously, I'm against this pipeline project and all of that. más por el pequeño video que Dan, el abogado de nosotros, nos presentó al principio. Also impacted by the video that was shown at the beginning by the other side's attorney. Y más porque nosotros estamos en una zona donde seguido están ocurriendo terremotos. And also because there are constant earthquakes that are occurring. Entonces el riesgo de que se quiebren esas pipas va a ser gigante. And should those pipelines ever rupture, there's a huge risk that comes with it. Pues yo creo que también nuestras comunidades de bajos ingresos no deben de ser usadas como zonas de experimentos. I believe that low-income communities shouldn't be used as experimental sites. Estos proyectos no generan nada ni siquiera puestos de trabajo, porque cuando lo están promoviendo hablan de eso, de que va a haber muchas ganancias, muchos trabajos, porque al pasar de los años siempre se han mencionado mucho este tipo de proyectos con esos resultados. And whenever this is being promoted as with these pipeline projects, they start promoting that there's going to be jobs and there's going to be job security. And after 2 years, we keep hearing of the same thing. Hemos escuchado que pues los defensores de estos proyectos les gusta decir eso, que esta infraestructura es un gran creador de empleos y que pues francamente resulta no siendo cierto. And the advocates for this project continues to promote and advocate that there's going to be a lot of job for this infrastructure, but really it's not like that.
Aparte, también sabemos que estos proyectos son muy costosos, cuestan millones de dólares, los cuales salen de los fondos de los contribuyentes. And we know that these projects are very costly, they up to millions of dollars, which come out of the pockets of the taxpayers. Más todavía después por los gastos de operaciones y de todo lo que encierra un gran proyecto, sale muy costoso al final. Plus operational costs and all the other costs that are associated with projects such as these. Y yo creo que por ninguna razón deberíamos de conceder ese proyecto, I don't believe there's a valid reason to go forward with this project. porque al final pongámosle que sí producen algunos cientos de trabajos durante la construcción de ese proyecto. I mean, let's just say that there are hundreds of jobs that are available during the construction period. Y algunas docenas de trabajos a largo plazo durante digamos, la administración de ese proyecto. And maybe dozens of jobs that are available for the long run for the administration of that project. Pero al final nuestras comunidades nos van a dejar, al final nuestras comunidades van a sufrir lo que están sufriendo ahora, lo que nos deja los proyectos del aceite. But at the end of the day, the communities are the ones that suffer because of this petroleum projects. Puros problemas de salud A lot of health issues that come with it. y todas las ganancias millonarias en unas 4 o 5 personas. And people that are earning millions, maybe 4 to 5 people. Pues como digo, dejemos de usar a nuestras comunidades para beneficios de algunos cuantos. Let's stop using the low-income communities for the benefit of the wealthy. Gracias. Thank you. Buenas noches, mi nombre es José Chávez. Good evening. My name is Jose Chavez. Disculpen por si estoy sentado porque soy trabajador agrícola, estoy levantado de las 4 de la mañana. I'm Entonces, sorry. para mí es cansado estar mucho tiempo esperando el tiempo, I've been up since 4 in the morning. I've been waiting for a long time to speak. pero sin embargo, me preocupa todo lo que está pasando. But however, I am worried about what's going on. Soy un trabajador agrícola, como les dije. I am a worker, just as I mentioned. No es lo mismo mirar el ruedo desde afuera del ruedo que estar adentro de él. It's different from an outside perspective rather than being in it. Me refiero a todos los contaminantes que tenemos. No necesitamos saber mucho, pero sí sabemos que todo causa la muerte. There are already a lot of contaminants and we don't have to know a whole lot, but we do know that it can cause deaths. Como dijeron mis compañeros, pues tenemos el petróleo, tenemos el gas, tenemos el aceite. As my other colleagues mentioned, we do have the petroleum, the gas and the oil. Entonces, ¿para qué necesitamos? Estamos tan contaminados que valdría la pena no esperar esta moratoria, de esperar que no esperar a que lo den el veredicto para febrero, sino que esperar que todo esté correcto, que todo tenga regulaciones. There are already so many contaminants, so we shouldn't have to wait until February the 1st for this moratoria. We should really take our time with this. Como un ejemplo, les puedo decir, una persona mencionó, yo soy de la ciudad de Arvin, pasó una tubería que estaba enterrada por mucho tiempo. There was a person that mentioned that he came across a pipeline that was buried underneath for a long time. Fueron 9 familias que fueron evacuadas. I'm sorry, ¿fueron unas familias que qué? Fueron 9 familias que fueron evacuadas, o sea, tuvieron que salir de sus casas, There were a lot of families that needed to be evacuated, pero no les dijeron qué era lo que estaba pasando. but they didn't mention what was going on. Y dijeron que no sabían a quién tenía el problema, si era el gas o era el petróleo. And they couldn't find the cause of the problem, whether it was the gas or the petroleum. Y a consecuencia, pues estas personas, como dijeron mis compañeros, cáncer, asma, o todas las enfermedades que por mencionar algunas.
As a result of what was going on, many people develop asthma, cancer, other symptoms, respiratory symptoms. Y si estoy aquí es porque quiero que el comentario sea escuchado, no solo aquí, no hemos estado solo aquí, hemos estado en Sacramento también, San Francisco. If I'm here, it's because I want my public comment to be heard, and we've been here for hours, and I want this to reach all the way to Sacramento, San Francisco. Y que el sacrificio que hacemos nosotros como personas de la comunidad de bajos recursos, And we're part of a community of a low income. porque no todas esas personas pueden estar, sin embargo, aquí estoy yo por la ciudad de Arvin, que me preocupa todo lo que está pasando y aparte, como les vuelvo a recordar, estoy en contra de que las tuberías de petróleo las usen para esto que quieren hacer y me gustaría que esperaran hasta que todo estuviera ya más claro. Gracias. And I'm here all the way from Arvin, and I'm here because I care. I care heavily, and I'm totally against this pipeline project, and I would like for you to just wait, hold off on it. Thank you. Thank you. My name is Eliana Honeycutt. I'm so sorry, what was your name? Eliana Honeycutt. Mi nombre es Eliana Hanika. Thank you. I wanted to echo the fact that there was too much reliance on nonprofit organizations to do outreach for these workshops. Yo solamente quiero recalcar que no hubo suficiente alcance de parte de estas organizaciones sin lucros, Especially given the fact that there is a quick turnaround, giving no time to respond to community feedback since the deadline is in 5 days and only 3 business days. y que no hay suficiente tiempo para que podremos opinar o tomar nota de las opiniones que se está dando, ya que solo quedan 5 días hasta el último día de la fecha, incluso 3 días hábiles. I want to recommend that this agency miss the deadline to allow for more public participation. Quiero recomendar que esta agencia falte el último fecha de límite para que haya más oportunidad de comentarios públicos. Additionally, I'd like to recommend that we keep the carbon pipeline moratorium in place. Incluso me gustaría también recomendar que nosotros mantengamos el moratoria de las tuberías en lugar de carbono. Under the current regulations, carbon pipelines are simply not safe. Bajo ciertas regulaciones, las tuberías de carbono no están seguros. There's already been one major disaster. Ya hubo un desastre mayor. And we can only expect more if we have more pipelines without better regulations, stronger enforcement, and more accountability. Y podemos esperar más si es que no hay suficientes medidas en su lugar, si no hay suficiente responsabilidad y si no hay suficiente mantenimiento. CCS projects do not bring jobs. Los proyectos de CCS no traen trabajos. This is not the big job creator that big oil and gas claims it is. No es la gran cosa de crear lo tanto empleo de lo que estas compañías suplican. This is not a good economic development project. It's both expensive and inefficient and dangerous. No es un proyecto que beneficia económicamente, sino que este es un gran costo y puede perjudicar. The federal funding opportunity is not worth our community members' lives. Los fondos del gobierno no valen las vidas de nuestros miembros de la comunidad. Carbon pipelines create new risks in our overburdened and impacted communities. Las tuberías de carbono solamente crean riesgos en nuestras comunidades.
Communities of color and low-income communities are already targeted with disproportionate pollution. Nuestras comunidades de color ya están en el enfoque de estos tipos de proyectos. And this is because of environmental racism. These communities deserve to be protected and not exploited. Debido al racismo medioambientales, estas comunidades merecen seguridad. Thanks. Gracias. Thank you. Buenas noches a los últimos que quedamos, que ya somos pocos. Mi nombre es Ana Valle, pertenezco a Shafter para un Shafter mejor. Hello, my name is Ana Valle. Good evening to those that are, the rest of us that are still left, a little bit of us. I belong to Shaft Valley. Es bien interesante estar aquí esta noche con ustedes y escuchando todo lo que algunas personas han dicho. It's very interesting to be here with you guys and to hear what everybody has to say. Escribí algunos comentarios que yo pensaba hacer porque era muy interesante los que algunos señores dijeron. I wrote down some comments that I was going to say because they were very interesting what some people said. Cuando el señor del que trabaja en los petróleos dijo que si ellos que si California lograra este proyecto sería como él quiso decir como seríamos los mejores, California sería el mejor porque tendríamos el CO2, o sea que seríamos los mejores y otras compañías dependerían de California. The man that worked in the petroleum industry said that if this project was to take place, that we would be the best of the best, and other companies would depend on California. Para mí es algo no, para él piensa al decir eso que es algo bueno, pero al escucharlo, él está pensando en tener más poder, que California tenga más poder y que otras compañías dependan de California, cuando no está pensando en la humanidad. For him, it's an excellent opportunity for this industry to take place because he's stating that California would be the best of the best and other companies would depend on California, but really he's not taking into account the human lives. Yo vivo en Shafter. Shafter hay varios pozos petroleros que ya están abandonados. I live in Shafter and there's already a few petroleum wells that are abandoned. No es que yo necesito decirles esto, pero viene al tema porque el suelo de mi casa está quebrado porque yo me imagino que algunas pipas pasan abajo del suelo de mi casa. And I don't have to say this, but a part of my house, the flooring of my house is broken, and I imagine it's because there are already pipelines that exist underneath my home. Okay, si ya están esos pozos están abandonados, si pretenden usar pozos que están abandonados ya, todas esas pipas, Shafter es una comunidad pequeña, como dijo Felipa, 20,000 habitantes, entonces nos agarrarían como conejillos de India. I mean, if the petroleum wells are abandoned and they pretend to use the wells as if they were not abandoned, Shafter is a very small community. It's just like how Felipa said, there's about 20,000 population. So they're really grabbing us like lab rabbits. Esto me hace a mí pensar que ellos como no tienen, aunque ellos quieren lograr esto, pero no saben exactamente cómo empezar, van a empezar depositando el CO2 en pueblos muy pequeños. And this tells me that they want to get started with this, but they don't know how to start. So if they start depositing CO2, then they're really just using it to test it out on us. Después de todo, los pueblos pequeños son personas que la mayoría trabajan en los campos,
a personas de bajos recursos que si mueren a nadie le van a importar y en el periódico las noticias van a salir simple y sencillamente, pues murieron y a nadie le va a interesar porque tampoco van a decir que se fue un accidente por culpa de las pipas malas o un mal proyecto que podríamos esperar unos cuantos años más. And Shafter is a small community where we depend, our income really depends on the fields. We're farmers, and we're a low income community. So it's not like if we die, no one's gonna care. We can come out in the newspaper in the news basically saying this person died, but they're not gonna say the reason why because of the horrible pipes that run underneath our city. Y yo agradecería mucho a las personas que van a mirar este video, a quién va dirigida esta reunión, que pongan atención a nosotros que somos del pueblo, lo que estamos diciendo, que nos oponemos a esto que quieren hacer la compañía, porque nosotros no necesitamos que ya nos arruinen más nuestro planeta, que arruinen nuestro mundo ya está bastante dañado, nuestra tierra, el agua, el aire, como para dañarla más. And whoever's watching this video, I just want to direct your attention to the community members that are speaking out against this project, because it's not like our community is already damaged. Our earth is already damaged. It's already contaminated, our air, our water. We don't need any more contamination in this earth. Si vinieron personas a apoyar el programa es porque les conviene y vienen porque también trabajan para ellos, pero nosotros no somos trabajadores de ellos y les agradezco mucho darme esta oportunidad y todos nosotros que estamos aquí nos negamos a que este proyecto siga adelante. Nos negamos, ¿cierto? Todas nuestras compañeras, nos negamos. Gracias. And for those of us that are here supporting this project, it's because it's going to benefit them one way or another, or they either work for the industry, but those of us that are here, we don't work for the industry. So we are completely against and we oppose this project. Thank you. Thank you. Okay, we think we've got a few more people. We really appreciate everyone's patience. We know it's a long time. And before more people potentially depart, I want to mention there's a lot of food and we hope people will take some home because it would be terrible for it to go to waste. So please, before you leave, consider taking some food. Okay, who's next? All right, we have number 20, 21, 22. There we go. My name is Edward Hazard. I am a resident of Bakersfield, Kern County, Mi nombre es Edward Hazard. Yo soy un residente de Bakersfield en el condado de Kern. born and raised in California. Me crié aquí en California. My family and I are California oil and gas, mineral and royalty owners. Nosotros somos dueños de las compañías del combustible. I am president of the California chapter of the National Association of Royalty Owners. Yo soy presidente de, I'm sorry, the name of the organization one more time. We represent the interests of California's estimated 750,000 private citizen oil and gas mineral owners and or royalty owners and even more mineral owners. Nosotros representamos a 150 miles de personas que somos partes de los dueños de las industrias de petróleo. Most importantly, I'm a human being and a citizen of this planet. Más que todo, soy un ser humano y también ciudadano de este planeta. I fully support moving forward with this carbon capture and sequestration technology. Yo sí apoyo a seguir adelante con este proyecto juntamente con su tecnología. The positive implications for our global environment Las implicaciones positivas son para el ambiente. are great, and I believe that the application of this technology can be used in many industries going forward. Son increíbles y yo creo que al usar esta tecnología puede beneficiar de aquí en adelante. I am grateful to our state's petroleum industry for spearheading this effort. De hecho, estoy agradecido con la industria del petróleo que están llevando a cabo esta idea del proyecto. And I encourage our state to move forward with the process. Y animo al Estado que sigamos adelante con este proceso. Thank you very much for listening to me. Muchas gracias por escucharme.
Thank you. Anyone else? Gracias. ¿Alguien más? Go for it. Vamos. We're ready for you. All right. Go ahead. My name is Lori Pasante, and I'm a resident of Bakersfield. Mi nombre es Lori Besante, yo soy residente de parte de Bakersfield. In fact, my children attend school 3 miles from those methane leaking oil wells that have been there since the early 80s. De hecho, mis hijos asisten a la escuela que están a 3 millas de los lugares del petróleo y las tuberías con métano desde 1980s. They can't drink the water at their school. Ni siquiera And- pueden tomar el agua en la escuela. And I also have petroleum related chemicals in my home's water as well. Y también tengo químicos de petróleo que existen en el agua en mi hogar. With regard to the regulations, Al respecto de las regulaciones, it was requested earlier that any writing produced by these listening sessions be include and have front-loaded all of the missing information and data that we do not yet have related to the creation of these regulations. de hecho, se anima que estas sesiones, al escuchar que se hace disponible al público, pueda darnos la información y las estadísticas que no existen fuera de estas reuniones. We have now heard many things that we don't know or the source of the information is tainted. Ahorita hemos aprendido ciertas cosas que no teníamos conocimiento o información que desviaba el conocimiento. In fact, we heard from an earlier speaker that supposedly there is a state-funded report that highlights carbon capture as being something that we should be doing. De hecho, escuchamos desde una persona que dio su comentario hace rato que existe un reporte fundado por el Estado de cómo es que la captura del carbono pueda mejorar. When in fact, that report is an economic report. Cuando de hecho ese reporte es un reporte económico, It's not a scientific report, ni siquiera es un reporte científico, and it's not a public health report. ni siquiera es un reporte de la salud pública. Indeed, we had many speakers tonight who were definitely industry aligned, Definitivamente teníamos varios oradores que estaban alineados con la industria, but we also had industry adjacent entities that maybe it wasn't so clear that they were industry aligned. pero también teníamos otras industrias que también no fueron tan claros en qué es lo que consistía. Kern Citizens for Energy is industry aligned, industry funded. Los ciudadanos de parte de Kern son industrias que son fundados. Central Valley Energy Coalition, the speaker was from Providence Strategies, a PR firm funded by the oil industry. También el orador que vino de la coalición del Centro del Valle también fue alguien de que solamente tiene beneficio. I'm sorry, what industry? Funded by the oil industry. Que es fundado por la industria del petróleo. This report and all state folks who are listening to this information or reading it in a report Todas las personas que han dado su reporte lo están leyendo de parte de un reporte. please explicitly identify the sources of your information and where their funding is coming from. Por favor, mencione cuáles recursos y cuáles son los puntos y de dónde están agarrando la información y a dónde están recibiendo sus fondos. Identify that we do not yet have information about climate modeling related to the heat, the expansion of the number of days of triple-digit weather here, the flooding, and the fact that climate change is going to impact the conditions that our fire marshal indicated we needed really, really strong research and development to understand. Y también sin saber de que todo este proyecto del cambio de la clima puede impactar el calor de triple dígitos, las inundaciones, y aún la persona encargada de los bomberos mencionó que sí tenemos que tomar precauciones y medidas más grandes. This framework should explicitly identify the ways in which information is sought and used. It must be neutral, high quality, ethical, and fully contextualized so that industry cannot continue lying to us for another 100 years.
Esta información debe de ser concreto, legítimo y debe de ser información de verdad en vez de que la industria nos siga mintiendo por otros cientos de años. The framework should also include public notice and information disclosure requirements at the proposal stage, not when it is currently required by CEQA when environmental reports start getting done. The community needs good information from the very minute their zip code is identified for the project. Todo el reporte y la información que se jala y se está mencionado debe de ser por parte de CEQA, de que debe de ser información legítima y también información verdadera y debe de ser información que se pueda utilizar al momento que uno pueda implicar su código y de zona postal antes que se empiece un proyecto. And let's not forget that $1 billion worth of campaign contributions and lobbying definitely pays for itself in the $8 billion of subsidies to the oil and gas industry that created all of this Department of Energy funding and California funding related to carbon capture in the first place. Y no hay que olvidarnos que los fondos de $1 billón de las campañas y de vestíbulos también es pagado por los $8 billones que esta industria proporciona y a los gastos de que también viene y es relevante con esto. Let's not pretend that carbon capture is a real climate solution because it just isn't. Hay que no fingir de que la captura del carbono es una solución del cambio de la clima porque en realidad no lo es. Thank you. Gracias. Anyone else in the room who hasn't had a chance to speak? Mona, anybody else raise their hand in the meantime since I checked in with you? Hi, Sarah. We're back to Harrison now. We have Oh, hi, no raised Harrison. hands over Zoom. Sorry, did you say no hands? No hands. Okay, all right. We are incredibly grateful for all of you online who have hung with us these hours. We had planned for simultaneous interpretation tonight, which would have made the meeting quicker. But I feel like there was so much value in hearing everyone's voices as we went along, and I feel very grateful for everybody's time. So thank you, everyone, for joining us or tuning in with us, and we hope you have a good evening. Thank you. Muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos. Disculpe la demora. Si hubiéramos tenido la interpretación simultánea, quizás no hubiera sido tan larga la reunión, pero yo siento que se dio mucha más información de esta manera. Les agradecemos su participación y agradecidos por su paciencia. Muchísimas gracias.